Bueno, pues muy buenas noches. Saludos a todos aquellos que quieran ver este canal, esta videollamada entre un par de amigos. Estamos aquí en De Tú a Tú y esta noche tengo el gran gusto, bueno, no sé si decir gusto. Vamos a decir por cumplir que tengo el gran gusto de invitar a un gran amigo que conozco ya de hace años y la verdad es que un gustazo. Vamos a resumirlo así para no explayarnos. Muy buenas noches, amigo Alejandro Sarabia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí aguantando el tipo. ¿Todo bien por allí, por los madriles? Sí, todo bien. Dentro de lo que cabe, pero bueno, bien. Sí, pues nada, pues comentar que este señor le considero una persona, además de muy inteligente, muy buena persona, no es peloteo, bueno, yo creo que es la primera vez en la vida que está escuchando esto él, pero hemos corrido ya unas cuantas, hemos estado en bastantes enclaves, la verdad sea dicha, y las que nos quedan. Y decir que para mí, jolín, que no es un cumplido, que es un honor que esté aquí, que estemos cara a cara para charlar un poquito de lo que tanto nos apasiona. Y él ha indagado más, además de la parapsicología, parapsicobiofísica, como muy bien acuñó don Germán Dagomoso y Valdés, en paz descanse. Y me gustaría que sea como siempre es él, que cuente, que se explaye como él quiera con total libertad, que aquí estamos en casa y que sea el mismo. Así que, sin más, hoy decir que, igual que digo, no tengo nada preparado, hoy es la primera vez que tengo aquí un par de folios y alguna preguntilla así en general, pero creo que merece mucho la pena para preguntar a Alejandro, Alex, que para mí es una persona con bastantes conocimientos, la verdad sea dicha. Así que, bueno, de primeras, decirte por qué motivo, porque nos conocimos tú y yo, creo recordar, en el Bar Valladolid, en Guadarrama, en una ponencia que nos invitó Leonor Brillazala para que hagamos de ponentes Misterio Dagian, y ahí estuvimos Guiller y un servidor, y estuve codo con don Santiago Vázquez, prólogo de este bonito libro, creo que bonito, por lo menos para mí. Y ahí nos conocimos Alex y yo en un descansillo para que tomemos un café, un refresco, lo que queramos, y ahí nos juntamos un grupillo y entre ellos pues estaba Alex y estaba un servidor. Así que preguntarte que lo primero, ¿por qué motivo te adentraste en este mundillo? Bueno, siempre me interesó, ¿vale? Siempre tuve interés en estos asuntos de frontera. Siempre también me interesó la psicología, la filosofía. Me gustaba la filosofía de pequeño sin yo saberlo, pero me preguntaba cosas que luego dices, coño, esto es lo que hacen los filósofos en plan bien, claro. Y pues había sido también objeto de mi interés todos esos campos y tal, ¿no? Y bueno, luego pues a partir de un fenómeno así para mí muy impactante, me cambió bastante la vida, que fue que tuve una experiencia extracorpórea, viaje astral o como queramos llamarlo, que tiene muchos nombres, ¿no? Luego estoy investigando bastante sobre el asunto y he visto que es un fenómeno universal, que está en todas las culturas y en todas las épocas. Hay un montón de nombres para esto, el doble astral, el doble fantasmogénico, lo llamaban ahí en los metapsiquistas, el eidolon lo llamaban los griegos, el linga sarira lo llamaban en Tíbet, Kama Rupa en la India, sí. Y ves que las descripciones que dan pues son muy coincidentes, ¿no? Es un fenómeno que, pues yo creo como todos los fenómenos paranormales o encuadrados dentro del mundo del misterio y tal, los que son auténticos no son de ahora.
Cuando aparece algo nuevo, seguro que más bien es falso. O aparece algo nuevo y no teníamos referencia de la antigüedad porque nadie había fijado en ello, o quizá lo explicaban con otras palabras y si no lo conoces pues pasa desapercibido. Pero si es auténtico, cuando empiezas a buscar referencias históricas, las hay. Y si no, es un invento, exceptuando las fenomenologías que están asociadas en la actualidad a aparataje, que antes no disponían de ellos, como psicofonías, transcomunicación, transradio. Claro, eso efectivamente no hay referencia histórica. Y yo eso creo que sí, que son fenómenos reales, ¿no? Pero los fenómenos así que desdoblamiento, telepatía, clarividencia, encuentros con entidades extrañas, fantasmogénesis, en fin, todo eso ha existido en todas las culturas y en todos los países, en todas las épocas. Igual que cuando empecé a investigar, dije, bueno, y está por doquier. Sí. Y además, Alex, de haber tenido algún que otro tipo de experiencia extracorpórea, también valoro mucho de que eres una persona que has indagado y leído mucho y aprendido mucho y lo puedo corroborar yo, por supuesto, a estas alturas ya, pero además de eso te encanta asistir a muchas ponencias, ¿verdad? Porque cada 2x3 tengo unos cuantos WhatsApp con la alineación de la programación de ese mes tras mes, y es que eres de las personas que más conozco en esta vida que te encanta ir a esas ponencias. Sí, me gusta, y bueno, luego pues es que siempre aprendes cosas. Por supuesto. Y bueno, y además es una forma, ya sabes que me gusta bastante leer y tal, ¿no? Ya se ve aquí. Lo veo. Y por ahí hay más, como podéis ver, ¿no? Madre mía. Y pues... Y en el trastero estará descolocado. Que digo que también tendrás en el trastero algo, pero descolocado. Madre mía. En el trastero poco, pero voy a enseñar la otra pared. Ahí estamos. Madre mía. Sí, señor. Se habla con conocimiento de causa. Eso es como tiene que ser. Entonces, pues, no sé, siempre me ha gustado mucho y bueno, pues claro, evidentemente si te gustan estos temas además que Baja un pelín la cámara, bájala un pelín, que te has quedado a cuello cortado. Vale. ¿Sí? Vale, perfecto. Sigue. Pues claro, además estos temas son apasionantes, sobre todo si te ha sucedido a ti algo. Esto no es como al que le gusta la arquitectura, que está de puta madre y además es muy loable, pero es que esto es mucho más apasionante. El que no se apasiona por esto es porque no lo conoce, o se cree que es mentira o no quiere creer que hay algo porque le da miedo, en fin, tiene algún motivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si no, esto no es comparar, no es un simple me gusta, sí me gusta, pero es que es apasionante, ¿no? No hay nada mejor que en primera persona vivir los fenómenos. Entonces, pues claro, pues eso te lleva a ser un lector ávido, ¿no? Y a aprender muchas cosas. Y claro, si eres un lector ávido, pues escuchar a gente que te pueda aportar cosas de palabra, pues es mucho más cómodo que leer, o sea que de puta madre, ¿no? Por lo tanto, sí. Las dos cosas me interesan. Y por supuesto también programas de radio, que pues serían como unas conferencias parecidas, o en fin, YouTube. Todos estos medios ahora leo menos, porque como ya me tengo que diversificar con más contenidos, ¿no?, audiovisuales, y me interesan todos, pues bueno, pues no doy abasto, ¿no? No daba abasto antes para leer, pues ahora menos, ¿no? Pero bueno, yo intento coger todo lo que puedo. Y ya está. Muy bien. Entonces, dentro de eso están las conferencias. ¿Tú crees, Alex, bueno, yo me imagino la respuesta, pero te lo pregunto en alto. ¿Tú crees que en una experimentación o cualquier exploración, un paseo, cualquier enclave que vayamos, crees que hay la posibilidad de que puede ser una persona especialmente de todos aquellos presentes que nos encontremos en el enclave el detonante? Sí, vamos, estoy totalmente convencido de eso, de que hay, yo pienso que hay como 3 tipos, voy a decir, ¿vale? O 4.
hay personas que de alguna forma facilitan la fenomenología, no sé, le atraen, son como imanes, ¿no? Y hay personas que son como que atraen más fenomenología, lo que se llamaba antiguamente en parapsicología psicapa, que se refería a fenómenos físicos, que puede incluir voces, sería un fenómeno físico, ¿no? Movimientos, desplazamientos o ver algo o lo que sea, ¿no? Y hay otras personas que son, yo he conocido, ¿vale? También he tenido alguna experiencia al respecto, ¿no? Que son que facilitan los fenómenos que se llamaban antiguamente en parapsicología psi-gamma, que son los de conocimiento, evidencia, telepatía, lo que sea, ¿no? Y hay algunos que las dos cosas. Y que serían 3 tipos, ¿no? 3 tipologías, por supuesto, y más. Yo digo 3, 4, voy a decir otra, que he identificado. Y que hay gente que los tiende a inhibir. Hay gente que los inhibe. Y entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? Y todo esto, pues ya se hablaba en los inicios de la parapsicología, ya fue Ryan que hizo experimentos al respecto y también encontró que había ovejas, que había cabras. Lo que pasa es que él no hizo esa distinción entre los que tienden más a fenómenos psi-capa, fenómenos físicos, o fenómenos psi-gamma, fenómenos de conocimiento, sino que hablaba por más bien de dotados así en general, ¿no? Pero ya se dio cuenta y hizo experimentos al respecto de que había gente que parecía que inhibía la fenomenología. Yo creo que sí. Yo he estado con alguna persona y es curiosísimo que se producen muchas menos cosas, o alguna vez que se ha producido algo, da la casualidad que estaba mirando para otro lado. Sí. Esa es la gran realidad. Está claro que el fenómeno existe, yo lo diré en cada grabación de esta que haga con cualquier amigo, pero yo quiero pensar siempre que podemos estar 8 personas en un enclave y si especialmente quieren esas posibles entidades o sienten o perciben o por lo que fuere que no tengamos nosotros todavía a día de hoy una explicación o nunca la tendremos, no lo sabemos, pero por mucho que hayan 8 personas físicas en el enclave, lo mismo hay una persona que ese es el foco, esa es una única llamada de luz para poder interactuar o manifestarse de cualquier tipo. Sí, yo estoy... Bueno, pero aparte de esto, o sea, yo estoy convencido por lo vivido, ¿no? Pero es que dentro de... Nosotros no somos los primeros que están interesados en estos temas. Ha habido, pues, todo el movimiento espiritista. El movimiento espiritista empezó como, pues, investigación de fenómenos anómalos. Luego se ha derivado una doctrina y tal, y ellos, pues, decían, pues, que había medium, ¿no? Que era una forma de decir dotado. Lo que pasa es que llevaban un poco el ascua a su sardina, porque lo que ellos querían era entrar en un contacto, ¿no? Y entonces, pues, el medium era alguien que podía facilitar el contacto y, pues, no hablaban así mucho de otro tipo de dotados. Que, bueno, luego así Allan Kardec o algunos de los fundadores del espiritismo, pues sí que lo mencionan. Y los antiguos, cuando estaba así naciendo el espiritismo, tal como lo conocemos, como tenemos ahora, ¿no? Porque el espiritismo ha existido de siempre, con otras formas. Sí. Había los antiguos, cuando empezó el espiritismo, estaban los antiguos parapsicólogos, que no se llaman parapsicólogos, se llamaban a sí mismos metapsiquistas. Estudiaban la metapsiquis. Y esos también hablaban de lo mismo, de que hay gente que es más dotada, como dicen los espiritistas, aunque no comulgaban del todo con lo que decían los espiritistas, pero sí comulgaban en bastantes partes, ¿no? Mira, te voy a hacer un breve inciso. Quiero que sepas ya desde este momento que estoy disfrutando. Y me explico. Estoy disfrutando y no se malinterprete. Estoy disfrutando porque todo lo que comentas, hemos tenido bastantes conversaciones tú y yo, yéndonos a Alicante al simposio del 2018, yéndonos este mismo febrero al simposio de 2020 y lo que yo aprecio y me gusta es que tú eres una persona que ha leído muchas cosas como yo y seguramente más que yo, pero yo no soy una persona que se exprese con ese tipo de tecnicismos,
pero sí te estoy siguiendo y te entiendo porque además de leerlo, creo que comprendo bien lo que estás diciendo. Pero ya que soy una persona que yo no me expreso de esa forma, sabes que me expreso de otra forma, pero lo importante creo que es que nos entendemos, por eso seguimos ahí dándole y tenemos nuestros debates. Pero hoy quiero que continúes, que le des, porque estás hablando desde los inicios y si quieres, quiero hacer este breve inciso aprovechando para decir que en total es el fin de lo que quería comentarte. Dentro de esa explicación que vayas a dar, por favor me gustaría, Alex, que libros que tú hayas recordado, que hayas leído, que puedas aconsejarnos a cualquiera de los que veamos este humilde videollamada. Mientras vas dando la explicación, algunos libros de esos personajes tan importantes, vete mientras anunciándolo, ¿vale? Bueno, a ver si me acuerdo, porque yo sí me enrollo mucho, pero los datos se me olvidan. Bueno, además como llevo tanto tiempo, pues... Si vas recordando, digo, que vayas recomendando. Si me voy acordando de alguna cosilla, y luego muchas pues las he leído a lo mejor en diferentes sitios varias veces. Y, bueno, a lo mejor lo he leído en un libro, pero están mencionando a otro autor. Bueno, pero si hablas de don Germán de Argumos y Valdés, pues más allá de los fenómenos paranormales, por decirlo de una manera, que vayas metiendo ahí alguno que tú recuerdes, que es interesante para ti. Le voy metiendo, ¿no? Eso es. Libertad total. Dale. Pues eso, que estaban los antiguos paralelos, más o menos en paralelo en el tiempo, ¿no? Los antiguos metapsiquistas, que eran súper interesantes. Y bueno, aquí hay un clasicazo, que además mencionaba muchas veces Germán de Argumosa, mi estimado Germán de Argumosa, aunque en lo referente al tema de desdoblamiento, proyección astral, a mí me gusta más el nombre, yo creo, proyección astral, porque es por el que más conoce la gente, ¿no? Y por el que me llego a mí, ¿no? Luego ya, pero esto es como todo, psicofonía o parafonía. Yo me quedo con parafonía, aunque todo el mundo ya lo conoce como psicofonía. Hombre, yo creo que en esto la expresión más adecuada es experiencia extracorpórea, porque es lo más adecuado, ¿no? Pero sí. Bueno, yo lo que más he oído es proyección astral y no sé, es un nombre que me suena así como, no sé, como que mola, es como más emocional, menos exacto, pero más emocional, y bueno, creo que es el más conocido, pero bueno, yo creo que la palabra adecuada, para ser más exactos, o el término adecuado sería experiencia extracorpórea, porque proyección astral, hombre, ya está presuponiendo la existencia de un doble, que el nombre este viene de investigadores o indagadores de lo oculto, ¿no? Anteriores a los metapsiquistas, porque antes de los metapsiquistas estuvieron los magnetistas, los magnetizadores, que tienen ahí un montón de historias interesantes, y uno de ellos es el denostado Frank Anton Mesmer, y yo tengo su libro, que lo tengo por aquí, que no me acuerdo dónde está y cuál es el título exacto, pero bueno, tú le lees, que está publicado en español, ¿vale? Y la verdad es que muchas cosas que puedes ver ahora en el mundo de la parapsicología o en los metapsiquistas, él ya las inició. Otras cosas, pues no, son de su cosecha, otras cosas se habrá equivocado. O sea, no es ahí, pero la mala prensa que tiene, bueno, ya ni se acuerda nadie de él, ¿no? Pero hace años, no sé, pues 50 o 60 años, se hablaba con mucho desprecio de Mesmer, como una especie de embaucador que se inventó un rollo que era el magnetismo, eligió un nombre inadecuado, porque él llegó a la conclusión de que había una energía, ¿no?, que se parecía a lo que era el campo magnético, le llamó magnetismo, ¿no? Y eso ha dado también pábulo a que los críticos, desde el punto de vista a lo mejor de personas que conocían la física, ¿no?, que eran físicos y tal, que no estaban de acuerdo con Mesmer y tal, ¿no?, pues se burlasen de él. El magnetismo no funciona así como esto, o sea, eso es una flipada, ¿no? Claro, es que él no hablaba del magnetismo que habláis vosotros, pero bueno, como no os interesa y os cae gordo y lo que él dice por algunos motivos psicológicos lo rechazáis, porque es así. Puede ser que tengan razón o no, pero la verdad es que cuando leen las críticas se ve que no es nada fundamentado, sino que es que me cae gordo y tengo ahí, no me gusta lo que dice y suelto un montón de
argumentos en contra sin siquiera saber lo que él dice. Que lo más honrado hubiese sido decir, a mí esto no me interesa, me parece que es una locura y paso. Eso lo entiendo. Pero claro, empiezas a soltar ahí el rollo, argumentando que el magnetismo no funciona así, y luego cuando lees mínimamente un poco dices, pero si es que este no está hablando de ese magnetismo. Y ya lo dice él, él mismo lo dice. Esto me recuerda un poco al magnetismo de los físicos, pero no lo mismo. Y luego argumenta que eso no puede ser el magnetismo, y bueno, no sé, ya que le vas a poner a parir, entérate un poco lo que dice, ¿no? En fin. Eso es lo lógico. Pues bueno, pues... avanzando ahí, entonces al Ancarte que hemos dicho, y vámonos... Los magnetistas, y antes de esos estaban los magos. La magia antigua, los cabalistas, etcétera, etcétera. La magia no era la magia esta de Disney, ni los ilusionistas, ni hacen así, aparece lo que les dé la gana y tal y cual. Pero unos tíos que lo que intentaban era el autodesarrollo, que ellos tienen una definición que era: el mago lo que intenta es que las cosas se desarrollen conforme a su voluntad. Y entonces tenían sus rituales y tal. Y allí, en esos, me parece que fue un tal Eliphas Levi, el primero. Yo tampoco estoy, a nivel histórico me suena y he investigado un poquillo, pero bueno, creo que fue el primero el que empezó a mencionar el término de, o por lo menos apareció en sus libros, que quizás antes ya se hablaba de ello y tal, ¿no? El término del cuerpo astral. Y hacían referencia a un doble que se podía exteriorizar, la experiencia extracorpórea, y le llamaban cuerpo astral porque decían que los que habían tenido la experiencia de doblamiento, o los dotados que eran capaces de verlos, que se podían, según ellos, ver y tal, ¿no? Pues que estaba compuesto como pequeños puntitos, como pequeñas estrellas, y por eso se llamaban el cuerpo de estrellas, el cuerpo estelar o astral. Allí sí y no. Ahora ya, bueno, eso se ha olvidado completamente, esa definición, ¿no? Y bueno, pues ahora, pues el cuerpo astral es, no sé, la ha cogido así un poco la nueva era y la ha convertido en una especie de, yo qué sé, no sé ni muy bien la definición que tienen, ¿no? Pero bastante cutre. Así, bueno, no sé muy bien cuál es el rollo que gastan, porque bueno, evidentemente conozco mucha gente nueva era y no estoy nada conforme con sus opiniones, ni cómo se lo montan, ni cómo nada, ¿no? Sin quitar que alguna cosa te puedan tener razón, sí, pero vamos, no. Y entonces, pues este término de cuerpo astral, pues actualmente está un poquito denostado, ¿no? Porque los escépticos, falsos escépticos, que de la cosa, porque no he conocido todavía ningún escéptico que sea un escéptico de verdad. Se autoatribuyen el calificativo, pero no son escépticos de verdad. Eso es otro tema, podrá hablarlo ahí tranquilamente, ¿no? Yo opino que mientras que no sean negacionistas, el término escéptico no me parece mal, sinceramente. Pero claro, tú y yo lo hemos vivido con gente que iba que era creyente en todo, al 100%, entonces vale que sea un poco escéptico, pero ni un término medio, ni escéptico de que no me quiero creer nada, no llegando al punto de negacionista, pero tampoco cualquier cosa que suene ya, sí, es una voz, no, claro. Tener datos claros y si encima ha sido cómputo global, pues mejor que mejor, pero que no creo que sea bueno ni creértelo todo al 100%, llámalo escéptico, llámalo credibilidad completa, llámalo como quieras, pero es intentar investigar e indagar al máximo con el fenómeno, pero no ir ya creyéndote la película sin haber entrado todavía por el enclave, por poner un ejemplo. Claro. A ver, vamos a ver, la definición de la escuela escéptica griega, ¿no? Pues era de que eran individuos que nada más que creían lo que comprobaban, que es bastante adecuado, ¿no? Sin embargo, ahora alguien se llama escéptico, y aunque sea un científico, o bueno, o yo he conocido científicos que se autocalifican de escépticos y luego pues, pero luego hay gente que no, a lo mejor no es del mundo de la ciencia, que simplemente es un periodista científico, ¿no? Como alguno que sale en Cuarto Milenio y tal, ¿no? Y porque es que ese ni es científico siquiera, ¿no? Y tiene una especie de adoración religiosa por la ciencia que me parece un poco ridículo. No lo mojemos. Dale caña, sigue.
Yo es que he estado, ya sabes, que yo he estado 5 años conviviendo, pues, por lo menos un par de veces en la semana con científicos, ahí en el Centro de Biología Molecular de la Autónoma, ¿no? Y luego los que vas en tu vida y tal, ¿no? Y bueno, puedo hablar muchísimo de todo esto, ¿no? De la ciencia, de tal, bueno, cosas que me han dicho ellos, en fin. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de científicos de verdad, no son tan adoradores como, por ejemplo, este señor u otros, ¿no? Que parecen que la ciencia es como una nueva religión, y luego cuando estás con los auténticos científicos, pues dicen, bueno, sí, se lo toman, es un poco a choteo también, ¿no? Ya, te sigo. Bueno, pues el caso es que... Dime, continúa. Sí, que el caso es que, bueno, el escéptico pues es eso, o sea, si no veo así, no tengo pruebas, pues no me lo creo, o bueno, pues si tengo unas pruebas medianas, pues me lo creo a medias, no sé, esto sí, puede ser, pero hay dudas, eso es ser escéptico, ¿no? Sin embargo, los que veo, hablo con ellos o en algún congreso o mesas de debate, y están ahí alguna gente que le gusta, está dentro del mundillo este del misterio y tal, y se autocalifican de escépticos o aparecen en programas de radio o de televisión y de escépticos, no sé qué, no sé cuánto. Incluso hay algún programa de radio así, no es en plan blog, sino que está en alguna emisora pequeñita, sí, no quiero dar el nombre, ¿no? Que también van de muy escépticos y tal. Y yo casi todos esos los he conocido, hablo con ellos y tal, ¿no? Y es que no he conocido ni uno que sea escéptico de verdad. Acuérdate cuando nos conocimos en la conferencia de allí de Guadarrama, había unos que eran escépticos. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente, pero en vez de irnos a esa rama, a mí lo que me gustaría hoy es hablar de... Es que no quiero decir ni la palabra misterio. Sabes que lo que más me apasiona es la parapsicología, pero la física, pero quiero hablar de todo un poquito, pero olvidémonos de terceras partes, ¿vale? A lo que yo quiero llegar hoy, que es que me lo pide el cuerpo, porque si nos ponemos a hablar de experiencias que hemos tenido con individuos, no quiero que se vayan los minutos de esa manera, quiero disfrutarlos. Entonces, comentarte, volvamos al tema anterior. Cuando tú eras jovencito, de eso hace ya muchísimo tiempo. Ni referencias siquiera del tema. Desde ese lejano tiempo, luego te formaste, leías, tuviste experiencias propias en primera persona, y un día, pues, ¿cómo fue? ¿Decidiste ir a ponencias? ¿Cómo llegaste al punto de querer formarte más, tener más libros ahí detrás tuya y llegar a tal punto a ver ponencias, que por cierto, en la cual en Misterios Dagian me estoy acordando ahora que una no podíamos todos los amigos del grupo, y a ti que vayas en nombre nuestra, ahora me estoy acordando, o sea, tú has hecho ponencias también, pero lo que te iba a decir es de que, Alex, después de leer tanto libro y después de ver tanta ponencia, ¿cómo decides, por qué motivo decides quiero ir, y cuándo quiero ir a pie de campo, a experimentar, a ir con gente, y hasta que diste y dimos de que nos conocimos tú y yo, y ya formas parte del grupo, por supuesto, eres de la casa? ¿Cómo fue todo el proceso? Bueno, es que fue un proceso imperceptible, porque no fue en un momento concreto. Después de la experiencia, pues cada vez me interesé más, empiezas a leer, a indagar, te vas dando cuenta de que, pues, yo qué sé, de que hay gente muy seria, muy inteligente, y dices esto, empiezas a ver que hay una de testimonios tremendos, empiezas a ver que dice, bueno, esto se lo estarán inventando, pues es un poco creíble, ¿no? Y cuando la gente se va enterando que a ti te interesa, te empiezan a contar y dices, coño, es que lo que me lo están contando, ya no es que lo he leído en un libro, ¿no? Y porque estos fenómenos son extraños, entre comillas, porque no son tampoco tan inusuales. Mucha gente que ha tenido experiencias y que las hayan descartado o no, pero enseguida te cuentan un montón. Y luego además te vas dando cuenta que las experiencias que te cuentan y las que vas leyendo todos los libros, que encajan unas con otras. Nadie te dice que has visto al hombre lobo. Y esas personas no han leído esos libros. No han leído esos libros, y entonces dices, coño, esto que me cuenta coincide en parte con lo que cuenta este autor o con lo que tal. A este le pasó una mucho más gorda porque iba por esa línea. Y entonces pues vas diciendo, aquí pasa algo, ¿no? Y luego, bueno, vas viendo, pues también obteniendo
se van ocurriendo otras experiencias, van metiendo ahí un poco las narices, ¿no? Y entonces yo ya, pues llegó un punto en el que a mí lo que me interesaba era lo que leía, lo que escuchaba. Y si podía ir con alguien o me enteraba de algo, allí iba. Lo que pasa es que, bueno, yo al principio, cuando empecé con esta movida, pues así un poquito más en serio, vivía en Logroño. Y bueno, pasó la experiencia esta tuve varias, ¿no? Y luego tenía alguna más de estas de experiencias extracorpóreas, pero la súper significativa, que va a ser la que voy a contar ahí en el nuevo libro, una de las que voy a contar, pues, bueno. Anda. Es que esto es lo que tiene hablar con naturalidad y sin tener nada programado. Tú continúa. Venga, sigue. Bonito. Pues, estábamos ahí, a ver, que se me va el hilo. Pues, así, has hablado tanto que normal que se te vaya el hilo. Se me va. Pues tenía a lo mejor, no me acuerdo yo cuántos años tenía, pero 17 o por ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué iba a decir? Vivía en Logroño. Entonces allí no tienes coche, no tienes dinero, en Logroño hay poco de esto, bueno, yo conocía a alguno, ¿no? Había allí. Por cierto, que esa no la he contado nunca. Una cosa que le pasó a un tal Gabasa que fue bastante curiosa. Se puso a hacer un ritual. Apúntatela. Lo que pasa es que eso yo no lo viví, pero bueno, sí hay signos de que quizá le pasó algo, lo que él decía, ¿no? Y fue que intentó hacer un ritual que vio en un libro. Y se acojonó mucho, por lo visto, ¿no? Por cómo fue todo el tema, yo creo que podía ser cierto. Bueno, eso es una de las cosas que te cuentan que no contaba a nadie, y era un amigo de Javi, mi amigo que es bioquímico, y entonces pues Gabasa se llamaba, que era llamando, y bueno, pues no era muy amigo mío, yo nada más de vista, y un día pues Javi dijo, mira, pues le interesa y tal y cual, tengo que sé, pues mira, a mí me pasó, no lo cuento nunca, porque claro, y me pasó tal, y me contó una historia que, no sé, yo no la viví, pero dije, hostia. Luego he oído cosas parecidas. Bueno, eso ya no me voy a ir por ahí. Porque bueno, si no vas a contar lo que vivió, entonces... No, pero bueno, yo te lo digo... No, pues nos deja con la miel en los labios y así no son las cosas. Que sucesos parecidos, sucesos parejos entonces. Y los libros, empezar a contrastar de que, jolín, la gente que nos está contando, que me está contando estas cosas, estoy empezando a contrastar con los libros que yo he leído. Claro, también un poco te metes a nivel histórico y dices, coño, si esto ya existía, claro, luego lo piensas y dices, lógico, ¿qué pasa? ¿Que nada más sucede ahora? No, lógicamente existía antes también, ¿no? Luego, pues, si puedes vas con gente, o allí en Logroño pues era más reducido, pero bueno, vamos a hacer una ouija, pues yo fui una vez ahí de espectador y de la casualidad que pasó una cosa curiosa también. Vas acumulando experiencias, ¿te gusta? Hubo una experiencia, os acordaréis de la famosa, quizás ya no os acordáis, ¿no? Pero la primera famosa alerta OVNI que hizo Antonio José Alés en el año 79, que era yo, un chaval, ¿no? Yo he escuchado, he leído, he puesto muchos podcasts en iVoox, pero claro, lógicamente yo ni había nacido, así que no me puedo acordar. Pero sé de lo que hablas. Esa la viví yo. En paz descanse, por cierto. Sí, Antonio José Alés. Antonio, ¿cómo se llamaba? No se llamaba así, pero habría que tirar ahora de hemeroteca, pero no se llamaba. No, tenía otro nombre. Sí. Ripoll, bueno, no me acuerdo. Entonces, pues esa la estuve escuchando yo en directo, en un radio casé que tenía allí en Logroño. Ajá. Y entraba gente y decía, estamos viendo no sé qué, no sé cuánto. Yo flipaba, ¿no? Esto fue ya bueno, no sé, no me acuerdo. Sí, bueno. El caso es que entró un chaval, Félix, que era del CRIFO, que yo le conocía, que era el Club Riojano de Investigación de Fenómeno OVNI, un chaval así jovencito, pero de estos que se mueven y hacen ahí asociaciones, fíjate, hacen aquel entonces, y de temas de OVNIs y tal, ¿no? Sí, vamos a ir punto por punto. Ahora estás hablando de ufología, ya no es parapsicobiofísica, es ufología, a ver. Es ufología, pero lo que quiero ir es que como te interesa el tema, pues escuchas a Antonio José Alés, no sé qué, y hace lo de la alerta de OVNI, y tú vas y dices, coño, estás ahí escuchando, ¿no? Y entonces de repente entra el Félix, de CRIFO, no sé qué, claro, de Logroño, yo le conocía,
yo estaba en casa, pero ellos habían salido por ahí y tal, ¿no? Y dice que es que estamos viendo un objeto sobre el Monte Cantabria. Y resulta que mi balcón da enfrente al Monte Cantabria. Toma ya. Y salí y lo vi. Hola. Otra experiencia más, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Ya te has mojado? ¿Cómo lo viste? Hombre, ahora, mira, hace dos, como yo digo, grabaciones de tú a tú con nuestro buen amigo Guillermo López, un amigo mutuo que tenemos. Y pues deberías, porque hablamos de justamente lo que tú llevas ya años y años, una década, que es lo del doble anillo, que no salió esa nave o esa persona, esa nave subacuática, lo que fuere, pero velo, yo creo que te puede gustar, para recordar porque tú eres una persona que ha estado ahí con nosotros y nosotros contigo en el pantano del Atazar, y te lo hemos contado en primera persona, para contrastar a ver si decimos la verdad públicamente. No, además, bueno, continúa, procede. El pantano del Atazar he tenido alguna pequeña experiencia, muy pequeña, pero que dices, es que aquí pasa algo. Bueno. Para no mezclar, que te he liado yo por ahí. ¿Qué ibas a contar? ¿Qué es lo que viste? Que quiero que lo digas. Dijo el Félix, porque entraban por teléfono y todo el rollo, no había móvil ni nada de esto, ¿no? Era ahí, y estaban con radioaficionados, bueno, una movida, ¿no? Y entonces, pues, no era tan directo como es ahora, quiero decir. Entonces dijo, es que se está viendo un objeto sobre el Monte Cantabria. Y entonces cortaron no sé qué. Sí, yo, ay, hostia, Monte Cantabria, no, Logroño, enfrente de mi casa. Y entonces entró otro de Sevilla, no sé qué, me acuerdo, porque como fue que habían visto un objeto sobre una central eléctrica o un no sé qué, y se había ido la luz y no sé qué, era como más espectacular. Y yo salí al balcón. Y entonces me quedo mirando ahí al balcón y veo encima del Monte Cantabria una luz que hace flashes, pum, pum, como a 100 metros de altura por encima del Monte Cantabria. El Monte Cantabria es una pequeña loma que no es muy alta, pero que pasa el Ebro y la ha comido. Entonces hay una pared vertical y el haberse la ha comido, pues parece como que fuese más montaña. Loma, pero como está comida por la zona de Logroño. Y entonces, pues bueno, pues esto se veía, pues yo qué sé, como unos 100 metros de altura o algo así, ¿no? Una luz inmóvil que hacía así, pum, flashes. Y yo, bueno, hostias, ¿sabes? Flipando en colores, ¿no? Y claro, eso, luego ya reflexionando con el tiempo, no tiene ninguna explicación, porque estaba inmóvil. Si me dices que es un avión, se mueve, ¿no? Pues estaba inmóvil, no había ruido, estaba cerca, pero yo creo que ya no funciona. Hay una base de helicóptero, la base de helicóptero de Agoncillo, ¿no? Pero vamos, eso era imposible, porque cuando pasaban los helicópteros, cuando yo vivía allí, todavía estaba activa, ¿no? El follón que meten es impresionante, hacen un ruido bestial, ¿no? Y eso era nada, silencio y de noche, eran como las 12 de la noche o la 1, ¿no? Entonces ahí no había ruido y nada, ¿no? Y yo, bueno, me quedé flipado, estuve viéndolo un rato y me metí para adentro a seguir escuchando. Me iba a sacar la radio fuera y tal, pero bueno, al final no la saqué, o la saqué y es que hace ya tanto tiempo. Sí, la saqué, yo creo que ya no vi nada más. Y seguí escuchando ya flipando por mucho más, ¿no? Porque ya decía, si yo he visto, pues lo que están contando los otros era cierto también, ¿no? ¿Y esto qué es? Yo ya empecé a reflexionar en aquel entonces que dije, bueno, ¿cómo es que hay tantos avistamientos? ¿Qué pasa? ¿Pues está aquí todo el día o qué pasa aquí, no? ¿O porque se le ocurre al Antonio José les vienen o qué? No me parece que, ¿sabes? Ahí hay algo que no encaja, hay cosas que no encajan, ¿no? Pero no es que el fenómeno sea falso, sino que a lo mejor la explicación de una nave extraterrestre pues no es muy adecuada, ¿no? Quizás es otra, más rara todavía. Entonces, bueno, pues vuelve a entrar el Félix, ¿no? Ya de Logroño, no sé qué. Dice, nos hemos ido hacia el Monte Cantabria, había una escombrera arriba y había un guarda ahí y entonces pues había como un estanque también, ¿no? Yo subí hace unos años, cuando volví una de mis vueltas que volví a Logroño, subí ahí a ver cómo estaba aquello y pues ya no hay escombrera ni nada, se ve todavía hay algo tirado y tal, ni estanque ni nada, ¿no? Pero en sus tiempos había ahí. Y entonces dice, nos hemos acercado bueno, me he olvidado un detalle, que luego cuento. Dice, nos hemos acercado al Monte Cantabria, no sé qué, no sé cuánto, y hemos hablado con el vigilante y sí, nos ha dicho que estaba sobre la vertical del estanque a 150 metros, no sé, una luz parpadeando, pum, pum, pum. Y joder, yo flipaba, porque es que cuando yo la vi la luz parpadeando, pero no lo dijeron. No dijeron que era eso. Eso lo dijeron luego. Al principio dijeron nada más que habían visto una cosa sobre el Monte Cantabria y yo salí
y vi la luz y luego pues que contaron que habían visto una luz y que habían ido allá, se habían acercado allí y habían hablado con el vigilante y les había dicho que había visto una luz parpadeante, sí, que es lo que yo vi, y eso lo contaron después, o sea que dice, bueno, y si lo ha visto este hombre es que es igual que yo, ¿no? Está claro. Si él yo cuando lo he visto no habíamos hablado, ni yo sabía lo que iba a decir él, ni él lo que yo estaba viendo, ¿no? Y ya eso me reafirma más en que no era ni helicóptero ni nada parecido, porque desde luego desde mi casa se hubiese oído, pero desde abajo, donde estaba el vigilante, vamos, hay un helicóptero ahí, no vea la que monta, ¿no? Y no, si parpadeando, ya está, en silencio completo, ¿no? Y bueno, pues vas teniendo experiencias de este estilo y dices, joder, pues aquí hay algo, y aquí no solamente hay algo, es que hay un montón, hay muchísimas cosas. Mira, ya que has sacado el tema de la ufología, te quería preguntar, porque tengo un recuerdo. Cuando estuvimos Guillermo y yo en el Atazar en 2012, cuando Milenio 3 hizo ese directo de alerta OVNI nacional o internacional, lo que fuere, tú estuviste con Santiago Vázquez, con mi apreciado Santiago Vázquez, prólogo de este libro, como no voy a decirlo. ¿Estuviste con él en La Jarosa? Sí, estuve con él. Vale, pues vosotros sois los primeros que entrasteis por radio para contarlo. Efectivamente. Bueno, quiero decir que, no sé si lo dije con Guillermo, pero lo digo ahora públicamente igual, que nosotros damos fe de ello, de que lo vimos. Es que yo he escuchado comentarios en el mundillo que tú conoces y que yo conozco, que conocemos creo que bien, del misterio, que nada, eso fue una farsa, eso menospreciándolo, igual que se puede opinar de Milenio 3 o Cuarto Milenio Iker Jiménez. Hay gente que puede poner muchas cosas en duda y otros podemos poner en duda, yo me incluyo también, pero sin menospreciar para nada. Lo que sí digo es que eso fue real. Entonces, ya que vosotros tuvisteis la suerte de ser los primeros en pegar el chivatazo, de meternos en directo, que estamos viendo esto, y retransmitirlo Santiago Vázquez, luego lo corroboró Enrique Vicente, porque nosotros subimos la ladera, que tú sabes cuál, y les dijimos, mirar para allá lo que estamos viendo, y allí estaban en grupo hablando, y un gran grupo, la verdad, pero subimos los que estábamos ahí más distanciados a nuestra bolilla, se lo dijimos, y rápidamente Enrique Vicente dijo a la acompañante que iba con él que meterme en directo, que lo estábamos viendo, que es cierto. Entonces, ya que fuisteis los primeros, junto con Santiago, don Santiago Vázquez, ya que estamos hablando de él aquí en directo, ¿cómo lo viviste tú? Pues bueno, fue sí bastante. A ver, ahí me había dado de cabezazos contra un pino. Vamos a ver cómo. Empezamos bien. Bueno, estábamos allí, había un montón de gente, ¿no? Y sí, eso es interesante porque, claro, hubo muchos testigos, ¿no? Y entonces, pues, primero yo estuve ahí en una especie de merendero mucho antes de nada, como a las 12 o así, ¿no? Pues ahí... Pero, perdóname, ¿dónde estabais? ¿En la Jarosa 2, donde hacemos nosotros las alertas OVNI? Sí, ahí, sabes que hay un parking y un merendero ahí cerca, ¿no? Pues ahí, como a las 11, sí, según estaba llegando la gente. Vale. Y ahí ya, ahí sobre entre las ramas, mira esa luz, no sé qué, no sé cuánto. Yo vi una luz, pero bueno, no sabía, digo, eso, no sé, puede ser cualquier cosa. Pero bueno, lo dejo ahí, por si acaso, ¿vale? No es algo significativo. Pero ya ahí, y yo además iba con la cosa, digo, como Santiago Vázquez, yo creo que es un imán para estas cosas. Pues dije, vamos, puede haber más gente, ¿no? Además, yo creo que soy medio imán. Y Santiago, imán del todo o imán y medio. Y claro, puede haber más gente allí. Digo, esto... Tú has estado, un breve inciso, tú has estado, me ha parecido ver, porque después de conocernos años después, tú estuviste en un programa de estos que hace de televisión en su casa Santiago Vázquez, ¿verdad? Sí, estuviste invitado, que me hizo gracia, digo, mírale, si está aquí. Vale, continúa. Pues nada, que estuve, ya digo que ahí hubo algo, un pequeño al principio, ¿no? Y eso, pero bueno, podía ser cualquier cosa, yo no le di mucha importancia. Y nada, pues estuvo la alerta, pues muy bien, un montón de gente y tal, y de repente, pues, dicen, mira, eso,
que es eso que pasa por ahí, ¿no? A la altura era como un satélite, igual que un satélite. Yo no le presté mucha atención porque miré para arriba y dije, va, un satélite, ¿no? Eso no sé qué tal. Por generalizar, para los que conozcan, la ISS, por ejemplo. Sí, pues bueno, a ver, si tú... La ISS es más grande. Esto era igual que un satélite, muy... Me refiero a quien haya visto la ISS, el recorrido que lleva, aunque no fuese esa, pero ese tipo de satélite era, esa trayectoria. El movimiento igual, ese, ¿no? El rectilíneo y tal. Pasaron 2 satélites, ¿no? Lo que fuese. A mí me parecieron satélites. Y entonces cogí y dije, bueno, pues eran ya como las 3 o así, o las 2, y yo tenía ahí un mogollón de sueño, y dije, yo me voy para Madrid, porque si no en el coche me quedo dormido, me estampo. Y me fui para Madrid. Y entonces, según iba para Madrid, empecé a escuchar a Santiago Vázquez y la gente que está por ahí, mira. Quiero decir que esto le da veracidad, porque yo ya había visto que había allí cientos de personas, esa vez había cientos, ¿no? Y claro, se veía, mira, no sé qué, eso no se simula, ¿no? Y además yo no vi lo que vieron ellos, pero vi el comienzo, porque vi pasar esas 2 luces, que yo creo que eran satélites, no le di importancia y me fui, ¿no? Y ellos lo que vieron fueron esas luces que eran satélites, o sea, con apariencia satélite, pues lo que veían es que como que si hubiese como una especie de círculo encima de ellos, ¿no? No, un círculo que no se veía, ¿no? Pues hubiese ahí algo, ¿no? Y entonces salían hacia los laterales, y claro, eso ya un satélite no tiene fundamento. Y yo lo estaba escuchando por la radio porque entraban ellos y yo estaba a lo mejor ya pasado Villalba. Digo, ¿qué hago? ¿Me vuelvo o no me vuelvo? No sabía, digo, me cago en la puñeta. He empezado, pero como no le he dado valor, pues me he creído que era un satélite porque no se distinguía, velocidad constante. Luego pensé, joder, 2, uno seguido de otro es un poco raro también, ¿no? Pero bueno, pues, te perdiste lo mejor entonces. Me perdí lo mejor. Pero vamos, yo digo que es cierto, ¿por qué? Porque yo vi los 2 primeros, que a saber lo que eran, ¿no? Y luego, pues yo sé que había allí mucha gente, ¿no? Aparte que yo me fui de Santiago y tal, ¿no? Pero... Y se los oía ahí por el microambiente, como, mira esto, no sé qué, no sé cuánto. Y luego ya, pues dijeron que volvieron a entrar y tal. Y decían que vieron una formación de 3, que eso ya sí que olvídate de satélites, ¿no? Creo que lo único que hay parecido son los del tío este, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Uno que ha puesto varios en fila. Uno de estos, la Sange, bueno, no sé, un tipo, ¿no? Y bueno, pues vamos, 3 en formación, eso sí que no... Y se fueron hacia la Alcázar, yo lo estaba escuchando. Y entonces, pues luego vosotros me contasteis que en la Alcázar se vieron, no sé qué, no sé cuánto. Y una vez un chaval... Es que se veían en formación, es que se veían los 3, ¿eh? Como siempre te hago el triángulo, pero es que atravesando todo la Alcázar. Y sabes cómo es de ancho la Alcázar. Y es que atravesando de izquierda a derecha todo el rato, y es cuando yo, estando ya arriba, después de dar el aviso, urgentemente pedí a una persona que me dejase, que nos conocimos esa noche también, que me dejase el telescopio, uno bastante gigantesco que tenía él, y al ponerme a mirar, es que se apreciaba que esos 3 puntos claramente se veía mediante el telescopio que cada punto eran 3 puntos en realidad. Era otro triángulo minúsculo que no se veía la percepción de tu ojo visual en directo. Entonces en total eran 3 y 3. Pero es que iban a la misma velocidad y atravesando todo el firmamento. La verdad es que lo estoy viendo, es que fue impresionante. Pues yo no lo vi, pero vamos, que está claro que por todo, por lo que vi yo al principio, porque me fío de ti, me fío de la reacción de la gente con los que yo había estado, que los estaba escuchando por allí en sonido de ambiente, que no se van a poner de acuerdo, vamos, que es que pasó eso, ¿no? Y bueno, yo pues tuve la mala suerte de perdérmelo, ¿no? Pero bueno, y con relación a esto, un chaval que no es de este mundo, por lo tanto no creo que ni voy a decir nombre ni nada, ¿no? Pero que estaba allí con vosotros, uno que tenía una radio, que siempre llevaba estas cosas, una radio, no sé si te suena, el chaval este. Habían unos cuantos, pero sí. Pues este le escuché yo otra vez, pasado ya el tiempo y tal, ¿no? Que no le conocía, pero me le presentó precisamente el Pablo y tal, y entonces pues que se habían conocido porque le gustaba ir a las alertas estas, aunque no creían nada de esto, ¿no? No sé, por el tema de salir al campo y tal, ir con la radio, era radioaficionado y tal, ¿no? Bueno, Pablo podemos mencionarle, ¿no? Ya que has dicho Pablo, pues que a Pablo, ya que le mencionas, podemos decir quién es, ¿no? Aunque Pablo nos ha presentado a cientos de personas, pero se llama Pablo Moreira, así que un saludo desde aquí, un abrazo.
¿Qué hay, Pablo? Pues nada, este chaval me empieza a decir que, bueno, Enrique de Vicente es un falsario. Y digo, y sí, porque él no estaba metido en el tema este, ¿no? Pero digo, bueno, ¿y por qué lo dices y tal? Y dice, pues porque yo estaba en lo del Atazar, porque iba a esas cosas, ¿no? Y entonces pues empezó a decir que venían 3 objetos, no sé qué, y en formación y tal igual, y no venía nada, se lo está inventando ahí delante de mí. Y digo, ostras, macho, pero qué lamento, ¿eh? Pues yo te vuelvo a repetir lo que te dije hace años cuando me lo mencionaste, que eso es totalmente falso, lo que te mencionó esa persona, porque en honor a la verdad, mi verdad y la verdad del amigo Guillermo, y debería de ser la verdad, pienso yo, de todos los presentes allí, me parece absurdo menospreciar a una persona cuando la vimos. Si éramos 100 y pico personas, es que la vimos todos. Es que todos, en cuanto subieron estos 3 chavalillos, en los cuales yo me incluyo el primero, que subimos corriendo para arriba con el Milenio 3 escuchando en directo a Santiago, y nosotros corriendo para arriba y buscando a Enrique Vicente. Y Enrique, y es que se lo dije yo, Leñe, le dije, don Enrique, mire usted allí, mire a la izquierda, que creemos que es lo mismo exactamente que está diciendo en directo Santiago. Y en cuanto se puso a mirar, a los 10 segundos, sí, cogió, se lo dijo a su acompañante, una chica joven, y le dijo, meterme en directo, que lo estamos viendo desde aquí, desde la taza. O sea, eso yo pongo la mano en el fuego, que ahí no han mentido. Vamos, menospreciar a una persona y querer poner ya solamente en duda, cuando lo hemos visto 100 y pico testigos, me parece bochornoso, sea quien fuere. Entonces no sé qué es lo que ganan mintiendo. Por eso digo que hay gente que se habla de Milenio 3, de Cuarto Milenio o de cualquier otro programa antiguamente o en la actualidad. Vendehumos yo creo que hay en todos los sitios, en tu propia casa. Pero, jolín, ¿qué mientes? Cuando fue una realidad en global encima, todas las personas lo vimos claramente, con un anticipo que fuisteis vosotros. Es que no lo entiendo. Y bueno, a ver, a mí esto me lleva yo creo, tal como me lo decía, que además me lo contó, ¿sabes? Pues mira, es así. Ni siquiera decía todos son unos falsarios, sino Enrique Vicente. Es que él estaba convencido. Ovejas negras en todos los sitios, en mi opinión. Yo qué sé lo que haría, miraría así, vería algo, no se fijó mucho, y como no está convencido de que no, pues dijo, venga, están estos flipados y tal y cual. Y eso luego ya pues lo ha adornado como que si no vi nada, porque a lo mejor está... Pues lo mismo flipados él directamente y ya está. Que una cosa, don Antonio José Alés, su nombre real, original era don Antonio José Biosca Díaz. Biosca Díaz. Hala, duda resuelta. Continúa. Pues nada, que eso es una reflexión interesante, ¿eh? Cómo la gente deforma la realidad en el sentido de sus creencias, porque yo cuando lo contaba, a mí yo creo que él estaba convencido por todo, su lenguaje corporal, su rollo, y lo atribuye a eso, como no fue, no sé, una nave tipo la Guerra de las Galaxias, ¿no? De 4 kilómetros de grande y así, ¿no? A 100 metros de altura, pues como era un estímulo así, 3 objetos, no sé qué, no debía hacer mucho caso y debió interpretar como, mira qué flipa está esta gente, y luego ya con el tiempo, la mente juega con los recuerdos, ya no son tan exactos. Entonces, pues ya ahí había sacado toda su película y él estaba súper convencidísimo, ¿eh? Bueno, pero vamos a poner un hipotético caso, un ejemplo. Si van 3 chavalillos, se lo dicen allí al patriarca, por decirlo de una forma, el más entendido, que por cierto, esa noche cuando me dijo a mí, Enrique Vicente, que en los años 70, entrevistando, investigando y tal, es donde habían visto los vecinos del Berrueco, que habían visto salir luces del agua hasta el cielo y del cielo hacia el agua. Gracias a él lo supe. Pero quiero decir que en ese hipotético ejemplo que iba a poner es de que vamos a decir la sugestión. Imagínate que fue una sugestión colectiva y solamente esa persona que te lo mencionó tiene claro que no había nada. Jolín, a mí, siendo 100 y pico personas, no puedo entender que una sola persona haya mirado así y diga, va, esto nada, están todos sugestionados. Yo ya que voy y pierdo mi tiempo para estar allí e intentar ver algo paranormal, vámonos y preguntar, oye, ¿pero dónde lo estáis viendo?
al menos me intereso. ¿Dónde exactamente? Te pones a mirar. Y si va con la radio, pues que pida el favor, como yo lo pedí, de que te dejen el telescopio y lo visualizan mejor. Pero es que yo veía claramente cómo se movían esas 3 bolas lumínicas, vamos a llamarlo así, a determinarlo así, pero es que aunque yo meta más datos de que las vi triple, aunque él no haya perdido su tiempo en mirarlo e intentar corroborarlo mediante telescopio, es que éramos muchas personas, no era la sugestión de una persona ni sugestión colectiva. Y eso lo digo delante de los juzgados, si hace falta. Eso fue de real lo que dijo don Enrique Vicente, y jolín, que me incluyo entre los 3 chavales que subimos a meter el chivatazo. Bueno, 2 y 2 o 4. Es que sí, pero es que las cosas no son así como tú dices. Vas allí, ya que vas y tal y cual. Primero, porque no creen en el tema, ¿no? Y luego la gente cree o no cree, o creemos o no creemos, hasta que empezamos un poco a reflexionar sobre nuestras creencias y a ser un poco conscientes. Las creencias normalmente que tenemos, hasta que ya te digo que empiezas un poco a cuestionarlas y tal, son de forma inconsciente, son para satisfacer necesidades psicológicas originadas muchas veces en la infancia temprana, ¿no? Y entonces, pues, y eso en la psicología se sabe, ¿no? Que esas creencias, si no hay una experimentaciones hechas y todo, si no hay una reflexión y tal, que la gente, aunque no tenga fundamento, la sostiene durante toda la vida a capa y espada. Y además como se las pongas en duda, aunque sea de buen rollo, no para decirle que es mentira, sino mira, es que aquí esto no has pensado que puede haber una duda y tal y cual. Ojo, que reaccionan muy negativamente. Pero es que discrepo contigo, Alex, discrepo contigo y me obligas a discrepar contigo, porque es que si no creen en ello, ¿qué hacen yendo allí? Es que no lo comprendo. Tú serás más realista que yo, no te lo pongo en duda. Pero, ¿qué sentido tiene, si no crees en ello, ir con tus 4 paratejos, ir a un lugar para que luego digas todo es mentira? Y cuando hay un fenómeno real o parece real, lo menosprecias por una persona. Si en algún momento ha tenido algún problema en su vida, que lo desconozco, esto ya es suponer de que no le agrada a Enrique Vicente, por lo que fuere, o se llame Pepito Los Palotes, pero ya por respeto a esas otras 100 personas, en honor a la verdad, no deberías de ir de uno en uno diciendo que eso fue falso. Es mi opinión personal, por eso tengo que discrepar contigo. Pero vamos a ver, es que muchas de las personas que van a estas historias no van ni por los fenómenos ni que les interesen, si de hecho ya tienen de la respuesta de antemano. Van porque este chico, cuando me contó a mí eso de que era mentira, que era un falso y tal y cual, estábamos en mitad del campo porque había quedado con el Pablo Moreira, ¿no? Y es que le gustaba. No dé más datos, Alex, te corto, no dé más datos. No hace falta decir quién es la persona ni que se sienta. Si no digo... sea esa persona, sea otra persona del Machu Picchu. Hay ese tipo de personas y por suerte un mínimo porcentaje, pero ¿qué? Es él, lo que te decía es que, bueno, me lo conté una circunstancia similar, ¿no? A la que se estaba viviendo ese día, ¿no? No estábamos ni alertados ni nada, pero en mitad del campo, porque le gustaba un montón salir a esa movida. Y entonces, pues él iba con su mujer, y claro, con su mujer, pues no le molaba estar solo, ¿no? Sí. Entonces, pues le gustaba en compañía. Entonces, esto es un sitio, pues hay un montón de gente, va allí, no sé qué, se lleva a la radio, le gustaba lo de la radio. Salía porque le gustaba salir al campo, le gustaba el tema social, estar con gente, le gustaban los radioaficionados. Eran otras cosas, no era el tema del fenómeno OVNI. Pero Alex, yo fui con esa finalidad también de ir con mi mujer. La primera vez que fui a una alerta OVNI fue ese día y fui con mi mujer. Ella se quedó dormida incluso al final en el coche, pero si ves una realidad, aún así, lleves años investigándolo o lleves años leyendo, pero sea la primera vez que vas a un sitio, como es mi caso, y si ves un fenómeno, ¿qué ganas menospreciando a todos los demás presentes? Bueno, es que es lo que no concibo. O sea, yo es la primera vez que asistí a una alerta OVNI, cierto. Luego, años posteriores, ya sabes que las hacemos nosotros, hemos hecho unas cuantas bastantes con el amigo Ángel Jiménez, de Dimensión Insólita, y nosotros, Misterios Dagian, sabéis que las hacemos privadas, porque con el tiempo vas diciendo, mira, que esa noche estamos charlando entre nosotros y hablando de nuestras cosas, y bueno, ya haremos públicas también en un futuro. Pero
te quiero decir que esa era mi primera, y iba con mi mujer y iba de novato total. Y yo no iba entendido de ufología ni nada, pero es que, jolín, que un señor que ha estudiado, que ha estado en miles de sitios como Enrique de Vicente y que corrobore que lo que me dicen estos tres chicos lo estamos presenciando todos, y mientras de fondo, como tú decías antes con Santiago, toda la gente allí, mira, allí. Es que fue un hecho real, ya está. Es que no entiendo, eso para mí sí que es un negacionista, para mí. Claro que es que lo que yo te quería decir es, pues eso, primero que no van por el fenómeno, sino van por otros temas, ¿no? Y luego, no creen en el fenómeno, pero es que no creen ¿por qué? ¿Por qué? Porque les perturba de alguna forma. Entonces, o yo te digo, o parece el destructor imperial ahí, que es algo y que dicen, y bueno, no puedo negarlo, y si no, como sea un estímulo así un poquito, lo niego. Pues yo, no sé, te voy a contar algunos casos, me contó, sí lo voy a contar mal, y luego me dice Chris Aubeck si lo oye esto, que a ver si me entero, pero bueno, Chris Aubeck es un chico, un señor, que investiga bastante el tema de fenómeno OVNI, fenómenos extraños y tal, y hace unas investigaciones súper buenas, muy interesantes. He escrito varios libros, los recomiendo cantidad. Y algún programa de radio, en fin. Es bastante escéptico de los buenos, pienso yo, y bueno, quizá a lo mejor un poquito más tirando un poquito hacia el lado del no, pero bueno, él ha vivido fenómenos y tal. Yo es que hasta diría que creo que se debería de ser escéptico, pero de los buenos, como tú has dicho. Escéptico de verdad, que es, oye, a ver, yo he conseguido, pues me tengo por escéptico de verdad, ¿por qué? Porque como tuve esa experiencia primera, pues yo sabía que el fenómeno existía. Entonces yo no tengo que estar intentando creérmelo y inventándome cosas porque me lo quiero creer, o inventándome cosas en contra porque no me lo quiero creer. Por cierto, que todos estos procesos de inventar o desinventar son inconscientes, La gente no los hace aposta. Porque eso es importante, porque si no, no se entiende el por qué suceden todos estos fenómenos psicológicos, ¿no? La gente, no es que alguien diga, no, es que voy a inventar. Voy a decir que esto es mentira porque es algo que me pone nervioso. Pues entonces tú mismo ya te estás poniendo nervioso, ¿no? Sí. Pues estoy diciendo que es mentira, estoy admitiendo implícitamente que es verdad y ya me estoy poniendo una ansiedad. Tiene que ser proceso inconsciente, ¿vale? Que cuando te fijas, pues lo puedes hacer consciente, sobre todo con una herramienta que se llama la disonancia cognitiva, ¿no? Que se conoce en psicología. Bueno, pues Chris Aubeck me dice que vio en un pueblo al que no sé si va, o de su novia o su mujer o algo así, no sé, algo así, porque él es inglés, ¿no? Un pueblo al que va, ¿no? Después que una vez en el pueblo apareció un rectángulo blanco ahí en mitad del cielo, ¿no? Una flipada, los del pueblo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces me decían que al cabo de unos días la mente empieza a funcionar, eso es algo perturbador, por lo que sea contraviene la imagen de realidad que esas personas se han formado para satisfacer necesidades psicológicas, y eso se lo revienta y no quieren, ¿no? Les puede dar miedo o mil cosas, ¿no? Ponen en duda su religión, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Y entonces, pues, empiezan a procesarlo. Uno de los mecanismos que tiene nuestra parte automática, inconsciente, subconsciente, o como queramos llamarla, ¿vale? Porque en psicología se sabe que eso existe, pero tiene mil nombres. No está muy definido lo que es, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esa parte, vamos a decir automática, que es lo más aséptico, ¿no? Pues una de las funciones que tiene es que cuando empieza a reflexionar sobre algo que no se quiere, ¿no? Se empieza unos días después, porque ya se ha desdibujado un poquillo en la memoria, es más fácil la manipulación, de forma inconsciente, vuelvo a decir, ¿no? Y entonces pues se encontraba que al cabo de unos días, a mí y Chris Aubeck me contó el hecho, la interpretación psicológica la pongo yo, ¿vale? No me explicaba esto. Dice que al cabo de unos días, pues la gente decía que yo qué sé, le daban mil explicaciones a eso. Por ejemplo, había uno, eso ya me dejó flipado, fíjate a dónde llega la mente, del pueblo que decía, no, si eso son las torres de telefonía móvil. Y decía Chris Aubeck, si en este pueblo no hay torres de telefonía móvil. No hay torres de telefonía móvil. Señálame con el dedo en un pueblo que no sé cómo sería de grande, pero por muy grande que sea, un tipo que es del pueblo diciendo que eso son las torres de telefonía móvil, cuando en el pueblo no hay torre de telefonía móvil. ¿Hasta dónde llega la mente? Y luego había otros. La mente trabaja que da gusto, la verdad. Otros decían que era una bandada de patos, y te decía, pero ¿cómo que era una bandada? Si era uno, era rectangular, tal. O sea, la gente
había cogido el estímulo, le había redirigido hacia algo inocuo porque les perturbaba. Pero bueno, el de las torres de telefonía móvil, eso ya era alucinante, porque es que no hay torres, pero chaval, ¿a ti qué te pasa en la cabeza, sabes? O sea, ese ya estaba llegando a un grado de, no sé, medio alucinación, ¿no? Sí. Y eso pasa muchas veces en esto. Qué bueno. Claro, si ¿cómo no va a ser este chaval capaz de decir que no, que es un falsario y tal? ¿Qué es lo que él quiere creerse para quedarse tranquilo? Probablemente, ¿no? Cuando lo que se ve son 3 puntos. Si el otro con un rectángulo blanco, que es mucho más obvio, lo está rechazando y encima está diciendo que hay una cosa que no hay. No, y que encima, Alex, el movimiento, el recorrido que llevaban esos 3 puntos lumínicos, por llamarlo de una manera, como he dicho, es que iban en paralelo, iban a la misma velocidad, pero la velocidad que yo valoré no era como cualquier otro satélite, no era como la ISS, no era como cualquier otro satélite que te aparezca lo que es mediante la tablet, como llevamos en el grupo, con la tablet, las aplicaciones hasta de los aviones, de qué aviones justamente qué está pasando, pues los satélites que se están cruzando. Nosotros hemos visto 2 satélites cruzándose y 3, ir 2 para acá y 1 para acá, para el otro sentido. Pero es que la trayectoria que llevaban esos 3 puntos no tienen nada que ver con los satélites que tú y yo hemos vivido juntos en el Atazar y en la Jarosa. No, claro, no tiene nada que ver. Que haya 3 satélites que vayan en formación, pues eso, porque si tú pones un satélite de comunicaciones o lo que sea, ¿no? O un satélite espía, me da igual, ¿no? O para meteorología, lo que te dé la gana, pues pones uno. Vale un montón de pasta y un montón de esfuerzo. ¿Por qué vas a poner 3 ahí uno al lado del otro? ¿Qué utilidad tiene eso, no? Sobre todo si fuesen espía, pues darían un cante que te cagas, ¿no? O sea que eso no. Si son meteorológicos, ¿para qué necesitas 3? Pones uno en un hemisferio y otro en otro, para que cubra más terreno, ¿no? Si es de comunicaciones, también separados, para que haya más cobertura, ¿no? O sea, no tiene que pintar ahí 3 satélites en formación. Yo eso no sé si la gente que sepa a lo mejor más de ingeniería aeroespacial, ¿no? Pues dice, sí, eso puede valer para algo. Pero yo creo que eso no vale para nada. Si una a mí me gustaría, con este tipo de fenómenos que hemos vivido, nunca lo he dicho y no sé ni siquiera cómo decirlo, pero si algún día, dentro de 20 años, alguien ve este vídeo, me gustaría de verdad, por favor, que comentéis. No estoy no estoy pidiendo comentarios, tal, porque yo no voy a pedir nunca ni me gusta, ni suscripciones, ni comentarios, ni followers, ni historias, pero si algún día han vivido este fenómeno en el 2012, lo que vivimos nosotros en el Pantano del Atazar o lo que vivisteis vosotros en el embalse de la Jarosa, por favor comentadlo para corroborar lo que estamos diciendo, de que es que aquí no se está vendiendo la burra, se está diciendo lo que vivimos 100 y pico personas. Es que no lo estamos diciendo, aunque lo digan 2 personas o 5 que lo han vivido, yo me lo quiero creer, sinceramente, pero también hay que dar un poquito de explicación, pienso yo. ¿Por qué poner en duda a las personas? Pero es que esto fue a cómputo global, no fue una histeria colectiva de venga, están sugestionándonos aquí toda la noche. Cada uno estábamos a nuestro rollito y cuando va luego una persona famosa, pues uno le está preguntando, el otro tal, y lo que me he dado cuenta con los años de que la mayoría de las personas, que es lo que, por una parte, es lo más precioso cuando hacemos este tipo de alertas OVNI, estas quedadas, es que me acuerdo la primera alerta que hicimos en la Jarosa, acuérdate, 200 personas que vinieron. Te pones a ver la foto en Misterios Daguian y es que hay 100 y pico más. Luego recuerdas todos los que pasaron y se iban yendo después y dices, joder, es que ha venido gente. Pero ese tipo de fenómenos, por mucho que haya una persona famosa y la estén preguntando o haya gente ahí y uno está hablando con el otro y tal, lo un poquito que me desagrada es que dices, voy a una alerta OVNI, pero como te tiras toda la noche hablando con la gente, por educación la miras a veces a los ojos, pero quieren mirar al cielo. Entonces, pero es que esto que se está hablando no, lo que se está hablando es que quiero ser realista y decir que lo que se vivió en el Atazar, nunca pondré en duda que lo hayáis visto vosotros en la Jarosa, ni nunca pondré en duda lo que nosotros fuimos a pegar el chivatazo a Enrique. ¿Por qué? Porque es que fue real. Entonces, que haya un 1% que quiera negarlo porque le cae bien le cae mal el famoso, no le caiga bien, menospreciar todo lo que los demás hemos visto con nuestros propios ojos, pido por favor que si algún día alguien lo lee y estuvo en la Jarosa o en el Atazar, que exprese, que es lo que más me gusta a mí, que sea él o ella misma
y que lo exprese como lo vivió y lo sintió esa noche, esa maravillosa noche. Hombre, a mí, vamos a ver, es que no solamente fuiste vosotros, es que los de la Jarrosa también lo vieron. Que luego yo, por cierto, fuiste los primeros en dar el aviso. Claro, pues yo los oí por la radio y luego ya, pues algún día que estuve con Santiago, por allí en Guadarrama y toda esta zona, ¿no? Y estaba también, pues algún conocido suyo que estaba ahí y todos me lo confirmaron. Entonces, aparte que es curioso que haya una alerta, en Madrid hay como 2 zonas, justo pasa por encima de las 2. Eso también hay que reflexionarlo, ¿eh? Yo no es por peloteos ni nada. Le agradeceré eternamente siempre haberme hecho el prólogo de mi libro. Es una máxima ilusión que me haya sido el prologuista, pero en este sentido y en cualquiera yo no puedo poner en duda nunca lo que se vivió esa noche, lo que él retransmitía, le tengo que creer 100% porque luego lo corroboramos nosotros desde el Atazar. Y además de que confío plenamente en él. La gente puede explicarse de tal forma que unos pueden ampliarlo mucho, pueden contar tal, pero él no agranda la verdad. Lo que contó ese día, tenía, imagínate, ¿qué era? ¿Y 100 personas? Por poner un ejemplo, 200, me da igual. Hay más de 200, creo yo. Pues imagínate una persona rodeado de 199 personas y lo que él diga en directo está mintiendo delante de 199 personas ahí físicamente. Es que yo, sin dar ejemplos, yo tengo total confianza en que don Santiago Vázquez dijo la verdad y los 199 presentes lo pueden corroborar y que dijeron la verdad también, a quienes luego a días posteriores se lo hayan contado sin querido. A mí, yo por todo cómo fue, lo poco que yo vi, cómo conozco a la gente, las reacciones que escuché por la radio, luego que lo vuestro, que lo habéis mirado por el es que no me cabe duda, ¿sabes? No me cabe duda. Lo que pasa es que estaba Fernando Vázquez, en paz descanse, su alabado hermano, estaba Fernando Vázquez y Juan Carlos Salamanca. Juan Carlos Salamanca estaba, Fernando Vázquez no me acuerdo ya, pero había más gente, no sé, estaba también esta chica, ¿cómo se llama? Que es así como cercana, me parece que se llama Leonor o Elena. A ver, ¿te refieres a la concejala, mi amiga, Leonor Villazana? No, es una chica más joven, que es así, más joven, de 30 o por ahí, ¿no? Y es que no sé cómo no, me parece que se llama Elena. En el programa ese de... vale, Elena Enciso. Puede ser, sí. ¿Del programa con Santiago te refieres? Sí, pues esa está, y también me lo corroboró, en fin. Sí, no... Que la verdad, y ya está. Que quien quiera entender, que entienda, ya está. Bueno, quería cambiar, no cambiar de tema, sino hacerte una pregunta. Vamos a ver. Para ti, Alex, me gustaría saber, a razón de parapsicobiofísica, que sabes que es lo que más voy a tocar yo aquí, pero si es de ufología, pues de ufología. Para ti, ¿cuál es el fenómeno paranormal más impactante que hayas vivido que no puedas olvidar? Si quieres, nos lo cuentes. Sin lugar a dudas, la experiencia... ¿Quieres y puedes? Las experiencias extracorpóreas, y sobre todo la primera. Ajá. Sin duda. Porque fue la primera y porque, bueno, sí. ¿Qué quieres que la cuente? Que la cuentes y que ya sabes lo que tiene en tu recado. Pues nada, esto fue... Vivía en Logroño y entonces pues... Perdóname, ¿vas a contar lo del libro, la biblioteca? Sí. ¿La revista o...? Vale. Sí, el fascículo. El fascículo, sí. Eso. Vale. Esa fue la primera. Pues encantado, dale caña. Porque la he escuchado 10 veces en todos estos años y que llegue la 11ª porque creo que es merecedora de contar públicamente. Así que dale, gracias por la confianza. Dale caña. Esta fue, yo vivía en Logroño en aquel entonces, ¿no? Tendría unos 17 o así, ¿no? Y bueno, en esa época, creo que ya te lo he comentado alguna vez también, tuve varias de ese estilo, ¿vale? Lo que pasa es que yo, pues son sueños. ¿En qué se diferencia de un sueño? Pues que el estado mental que tenía yo era el del sueño, es decir, no te preguntas nada, si te antoja ir para allá, vas para allá, no sé qué, pero se diferencian en los sueños
en que en los sueños pues se te antoja, no sé, estás ahí en un sueño al lado de tu casa y se te antoja entrar en una casa, entras y eso ya después es un puerto con barcos y no sé qué y, ¿sabes? No hay... Sin embargo, en estos sueños no, era todo, estaba en su sitio y como era de esperar que estuviese pues a las horas y que en las que se está produciendo el sueño, etcétera, ¿no? Yo no, esta reflexión la hice después, a posteriori, ¿vale? De hecho, bueno, pues en esa época tuve unos cuantos sueños en los que yo me veía en el Escorial. Uh-huh. Porque hacía poco que me había mudado de Logroño al Escorial, digo, de Escorial a Logroño, perdón, ¿no? Y estaba traumatizado, porque el Escorial es mucho mejor sitio que Logroño. Y encima había dejado a los amigos en el Escorial y rollo, y yo tenía, vamos, me tiré, no sé, bastante tiempo anhelando volver al Escorial. Es que el Escorial, tantas veces hemos hablado, lo que es Monteabantos, el puerto de la Cruz Verde, la silla de Felipe II, la cruz del Niño Pedrín, es que el monasterio del Escorial, es que es espectacular esa zona. Esa zona es, para mí, yo cada vez que puedo me escapo para allá siempre porque, no sé, la energía, es una zona de energía y pienso, y no me quiero ir por las redes, pero que hayan hecho allí el monasterio del Escorial y el Valle de los Caídos, para mí es que no ha sido casualidad. Lo hicieron aconsejados y porque es una zona cargada de energías, para mí. Pero bueno, cuenta en lo que querías contar. Muy particular. Bueno, yo estuve allí viviendo desde los 7 a los 14, a los 15, ¿no? Que encima es una época, vamos, yo tengo los recuerdos maravillosos de aquella época. O sea, aquello fue normal. Y entonces pues yo quería volverme al Escorial. Y curiosamente pues tuve un montón de sueños en los que me veía en el Escorial, en pijama, en la lonja, bueno, que luego yo dije, coño, esto yo lo asocio a experiencias extracorpóreas, pero lo asocié bastante después, ¿no? Cuando yo empecé a investigar el tema. Y tuve un sueño de esos en el que no estaba en el Escorial, sino que estaba en mi habitación. Y entonces pues estaba todo oscuro, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues todo en su sitio, como siempre insisto, en el que la cuento, pero yo en conciencia de sueño. O sea, yo no actuaba así muy voluntariamente, ni me preguntaba si esto es raro o no es raro, ni nada, sino pues como los sueños, se te antoja una cosa y ya está. Entonces a mí se me antojó salirme de la habitación y salir al pasillo. De ahí se me antojó salir a la calle, pues nada, se fue al descansillo, luego estaba ya en el portal, ¿no? Siempre que llegaba a un obstáculo, esto es una cosa curiosa porque luego yo esto lo he analizado como que supuestamente en estado extracorpóreo puedes atravesar las paredes sólidas de este mundo, porque en el otro mundo, ¿no? Porque si hay un cuerpo ese doble, ¿vale? Si existe ese cuerpo astral o como queramos llamarlo, ¿no? Pues tenemos que deducir que puede haber más objetos de esa materia, ¿no? Otro mundo, que yo creo que es así, más grande que este. Después de haberme metido en el tema, pues yo pienso que es así, ¿no? Por cierto, que es ese doble, ese cuerpo astral y todo, como queramos llamarle, ¿no? Yo una de mis conclusiones, que la pondré ahí, ¿no? Es que eso no es el espíritu. La gente habla de eso como si fuera el espíritu. No, eso no es el espíritu. El espíritu es la consciencia, bueno, no me voy a meter, pero es otra estructura de una materia más sutil. No, métete. Métete, que esto es totalmente libertad de expresión. Mientras no vaya al cuartelillo por tu culpa, exprésate lo que tú quieras y desees. Joder, que me voy a enrollar demasiado. Vamos a dejar algo otro día, ¿no? Venga, vale. No, si lo mismo te corto y seguimos luego con otro. No te preocupes. Si tú y yo tenemos para un libro, no, para una enciclopedia. Entonces, bueno, pero quería hacer esa acotación porque siempre oyes hablar de este fenómeno que lo conoce así de forma superficial y dice, son espíritus o no sé qué. Yo he llegado a la conclusión de que no. Y yo sí que creo que existe el espíritu, pero no es eso. ¿Vale? Eso es un vehículo para manifestar el espíritu como este. Hay ese. Y si hay ese, habrá más. A lo mejor hay más. Yo pienso que sí. Pero bueno. Entonces, pues nada, cada vez que llegaba un obstáculo, no recuerdo cuando me desperté qué es lo que pasa. Como que mi cerebro no atravesaba lo que fuese, ¿no? Y el cerebro no, esto es un poco raro. Lo olvido, ¿no?
Y te entiendo yo cuando se proyectó ese recuerdo al cerebro físico al despertar, ¿no? Y entonces, pues nada, llego a las escaleras, vivía en un octavo, en el último piso, y entonces no sé qué pasa, ya estoy en el portal oscuro, veo las luces de la calle fuera, no sé qué, las luces esas amarillas, de la calle Murrieta, siempre lo digo, es una calle así importante del Logroño, y nada, pues, salgo fuera y me estoy dando un paseo por Logroño, porque yo qué sé, pues, me da un paseo, no sin ningún objeto, ya digo que con todo en su sitio, pero no la lucidez de pienso, razono y actúo de forma voluntaria, sino un poquito al albur de los antojillos que te dan, ¿no? Y entonces en ese paseo paso por delante de la librería Moreno. Y es una librería en la que estaba haciendo un coleccionable de algo de misterio, como ya me gustaba, que nunca me acuerdo cómo se titulaba y no sé qué demonios ha pasado con aquellos fascículos. Alguna de estas mudanzas han volado, yo no los he visto hace ya un montón de tiempo. No sé si era lo desconocido o algo así. Bueno, el caso es que en estos fascículos, primero hay que dar un pequeño detalle que es interesante, salían de forma muy regular. Salieron 2, se supone que salían a la semana, luego 15 días sin salir, luego 3 semanas que no, luego 2 seguidos, un mes que no, bueno, de una forma muy... Y llevaban ya como 2 meses sin salir. De hecho, yo ya, desde esto ya no... Ya lo han cortado esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues eran siempre un fascículo que venía con un fondo de color, marrón, verde, verde clarito, amarillo, en fin, diferentes colores, ¿no? Diferentes tonos, el sumario y una foto relativa a uno de los temas que tocaban ahí en el fascículo, ¿no? Y entonces, pues nada, yo cuando pasaba por la librería Moreno, pues tenía la costumbre de entrar y como Logroño es un sitio pequeño, pues no pillaba así muy de camino para mi casa, pero bueno, me bajo con algún amigo o lo que sea, y si había tiempo, pues pasaba a ver si estaba mi fascículo. Y entonces ellos tenían una forma de trabajar que era que pues, tenían 4 canastillas y ponían los fascículos, los coleccionables ahí, para que la gente pues iba, buscaba su coleccionable, lo encontraba y lo pagaba, para no tenerse que estar molestando. Se ve, además como allí, pues no en aquella época y ahora no es como Madrid en aquella época y además en Logroño, ¿no? La gente no se lo llevaba sin pagar ni cosas de estas, ¿no? Sí. Aparte, bueno, también estaba ahí el otro al lado, pero bueno, esa librería papelería, entonces estaba más a vender pues lo que fuese, ¿no? La gente lo buscaba y tal. Y entonces pues yo entraba, buscaba y ya llevaba como casi 2 meses que no salía y yo decía, bueno. Y todavía seguía pasando alguna vez, pero ya un poco como... ya un poco olvidado el tema, ¿no? Pero paso por delante, lo veo cerrada, con la verja, todo el rollo, ¿no? Y digo, voy a pasar a ver si está el fascículo. Y entonces, otro vacío, no sé qué pasa, y estoy dentro. Y entonces, pues nada, voy a mirar ahí a las canastillas, luego esto tiene cierta reflexión, y entonces, pues miro y le veo la segunda canastilla. Rojo con una foto negra y oscura que no me fijo muy bien. Repite lo que has dicho hace 10 segundos, que se ha trabado un pelín. Repítelo. ¿Lo ves en una canastilla? En la segunda, había 4, lo veo en la segunda y le veo así rojo chillón y con una foto negra del tema que fuese, que esa no me fijo mucho en lo que era la foto, ¿no? Y lo veo ahí, ¿no? Y ya se acaba el sueño. Yo sé que medio recordé que luego me seguí por ahí dando un paseo, no sé qué, pues eso ya se me olvidó, ¿no? Cuando te despiertas, pues no te acuerdas de todo, ¿no? Pero eso sí que se me quedó. Y entonces, claro, como a mí me gustaba el tema del misterio, no sé qué, ya escuchaba los programas de Jiménez del Oso, también de Antonio José Alés y tal, ¿no? Y dije, joder, esto como que me suena que podría... He escuchado ya algún caso que de algo parecido, ¿no? Total, que al día siguiente me fui a Moreno y efectivamente la segunda canastilla... Ahí estaba el fascículo de color rojo, además nada más que vi el color rojo que era un tono chillón y tal, dije, el que vi anoche, o sea, la misma canastilla y todo el rollo, ¿no? Y bueno, pues ya salí de ahí, pues transformado, ¿no? Porque a mí ya no me quedaba ninguna duda. Luego me han dicho muchas cosas, a lo mejor habías pasado un día sin darte cuenta, no, porque no estaba de camino a mi casa y de hecho ya pasaba muy pocas veces, porque... ya no pensaba que iba a estar ahí, pensaba que se había acabado la colección, ¿no? De hecho, si no es porque tengo ese sueño, yo creo que ni paso, ¿no? Y entonces, pues, no. Además, tuve ahí una pequeña lucidez que normalmente cuando te pasan estas cosas te quedas como al helado y no atinas a hacer algo como Dios manda, ¿no? A derecha. Pero sí que se me ocurrió decirle que cuándo había llegado.
Y me dijo, hace un par de días o algo así, ¿no? Y yo hace un par de días, no, vamos, ni de coña, ni en los últimos 15 días había pasado ni siquiera, yo creo que ni cerca de la librería Moreno. O a lo mejor había pasado cerca por el otro lado de la calle. O sea, nada, eso de que lo había visto sin darme cuenta, olvidaros que de eso nada. Sí, yo me quedo siempre en que lo que sienta la persona, el individuo, cuando ha vivido este tipo de sucesos, en este caso es una experiencia extracorpórea, tengas luego aleatoriamente más cosas a posteriori, como estabas diciendo antes, pero la base fundamental de esa experiencia es esa forma de la segunda canastilla, era rojo, que luego a posteriori... El mismo tono, porque hay tonos de rojos, es que era el mismo. Y además había una foto de un vuelo nocturno, no sé qué iba el artículo y tal, que era oscura. Si es que era eso, no... está bien hacerse estas reflexiones. Primero me las han hecho gente y a veces pues o las he podido hacer yo también, ¿no? Y si ha sido esto, si ha sido otro, pues lógicamente hay que pensar en eso. Vamos, que no, descartado. Y bueno, pues la primera reflexión que me vino, según salí de la librería Moreno, dije, he visto sin ojos. Por lo tanto, el ojo es una cosa muy compleja, no sé qué. Se puede pensar sin cerebro. Si se ve sin ojos, ¿por qué no voy a tener que pensar, no voy a poder pensar sin cerebro? O sin cerebro físico. O sea que a lo mejor después de la vida hay vida. Y ya, yo quitaría la duda del inicio de la frase de a lo mejor. Yo creo, quiero, necesito sentir y tener claro que para mí debería haber vida después de la vida. Si no, no tendría sentido este aprendizaje, para mí. Yo a día de hoy ya estoy seguro, pero digo en aquel entonces. Claro. Por supuesto. ¿Qué más? Te quería preguntar, ya que has sacado tú el tema de la experiencia extracorpórea. Que quiero hacer aquí una reflexión que se me fue ocurriendo luego. Dale. Me di cuenta que no solamente había visto, sino que con lo que fuese que vi, era algo mucho más potente que el ojo. Porque no estaba el primero de la... Estaba entre los que había en la segunda canastilla. Y yo no toqué nada, ni creo que se pudiera... No sé si se puede tocar en ese estado. Creo que se puede tocar después de haberlo investigado, pero no manejar cosas como si fuese... ¿Sabes? Ahí muevo los fascículos y tal. Vamos, yo no toqué nada, sino simplemente quería verlo y algo fue capaz de ver a través de los que estaban encima. Y no solamente eso, sino que estaba oscuro y no había luz. Y yo lo vi sin luz y vi el tono del color. Y con un ojo normal, pues tú no ves ese tono, claro. O sea, algo veía que no era el ojo y era mucho más potente que un ojo. Y si has salido de tu cuerpo físico y has ido allí y lo has hecho, es que, punto uno, no lo has hecho echándote a dormir y realizar ese viaje, salir de tu cuerpo e ir conscientemente hasta allí y a oscuras verlo y tenerlo preparado para que horas posteriores vayas a posta. Es que tú cuando te echaste a dormir no tenías nada programado, no fue a posta. No, nada, totalmente involuntario. Yo me eché a dormir normal. De hecho, ya te digo que algunas veces los días previos y creo que algunos días después, ¿no? Luego reflexionando es cuando he dicho, hostia, tuve unos sueños que coincidían, eran como estos y todo estaba en su sitio. Lo que pasa es que yo no vi nada comprobable y tampoco los había echado así, bueno, sueños curiosos y ya está, ¿no? Luego después de esto ya le di más valor, ¿no? Y por supuesto que no, yo me fui a dormir normal y corriente. Y dio la casualidad de que me acordé, porque igual eso te puede haber pasado más veces y se te ha olvidado al despertar. Y me acordé y dio la casualidad que era algo comprobable y lo comprobé y allí estaba y bueno, se alinearon los astros. Y digo, ostras, pues la torta. Y claro, es que es muy fuerte la experiencia, pero aparte que es muy fuerte las implicaciones. He visto sin ojo. Es una demostración clara de que aquí te lo muestro este mensaje, aquí lo tienes, este mensaje gratuito, este regalo, que para mí es un regalo, lo que te hicieron, y una demostración de trabaja, que el fenómeno existe, que esto es real
y a día de hoy haces viajes, realizas experiencias extracorpóreas conscientemente, sabes trabajarlo, has ido a lugares, a gente de confianza o que te hayan aconsejado para saber trabajarlo mejor. Sí, lo he intentado. Después de investigar el tema, pues yo he llegado a la conclusión de que hay dos puertas principales. A lo mejor hay alguna más, pero vamos, en las diferentes tradiciones hay dos puertas. Y he hecho mis cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en la puerta hay una puerta que es la clásica, que es la relajación profunda, y en ese estado que estás, que medio te duermes, que medio no, en el filo de la navaja, que primero hay que cultivar ese estado, porque lo más normal es que las primeras veces que intentas hacerlo te duermes. Pues en ese estado, si tú visualizas la salida, así de forma insistente y de forma muy confusa, porque como estás ahí medio, no te creas que es una imagen clarita, ¿eh? Y yo, sin tener una imagen clarita, me imagino que si es clara, consigues mantener ese estado estabilizado, y es clara, me imagino que es más potente el asunto. Pero así, simplemente practicando eso, que sí que lo he practicado, sí que he empezado a notar pues los que te hablan de que se pueden realizar estas experiencias, vamos, concretamente Muldoon, ¿no? Que es un autor, ¿no? Hablando de libros, ¿no? Tiene un libro por ahí, Sí. La proyección astral, o los fenómenos de la proyección astral, algo así se llama, ¿no? Y él supuestamente es un proyector consciente. Yo creo que sí, después de leerlo y teniendo en cuenta mis experiencias, yo creo que sí, ¿no? Ojo, una cosa que quiero hacer una acotación aquí. Yo creo que hay proyectores conscientes, pero eso no quiere decir que cuando tú consigues esa facultad, ¿no? Yo la he intentado conseguir, no lo consigues como el que aprieta el botón de la luz siempre que le da la gana y sin ningún problema. Cuando me da la gana hoy, ya está. No. Es algo que una vez que ya consigues la experiencia y consigues estabilizarla, porque muchas veces se consigue y se te va. No consigues estar estable ahí un rato, ¿no? Cuando consigues estabilizarla y tal y cual, ¿no? Pues entonces, ya claro, como tú ya la has experimentado, creo que te lo crees, la experiencia se incrementa, ¿no? Pero funciona un poco como si fuese como la inspiración. Tú te pones a escribir algo y no te viene la inspiración, pues te aguantas. Pero si te pones así con cierta asiduidad y insistes, pues te acaba viniendo. Y si sigues practicando, pues te va viniendo, no cuando a ti te apetece, pero más a menudo. Entonces funciona un poco así. O sea, tú te lo vas currando, ¿no? Y entonces cuando vas consiguiendo la estabilización y el desdoblamiento, más o menos voluntario, ¿no? Pues no tienes todavía, no sé si con el tiempo, o quizás es gente muy dotada que además lo practique, pues igual sí, ¿no? Pero la mayor parte de lo que yo he empezado a iniciar a hacer y lo que más o menos he podido leer de gente que creo que sí, efectivamente eran proyectores conscientes, ¿no? Pues lo que vas consiguiendo es que tú haces tu práctica y entonces pues a lo mejor una vez a la semana o 7 veces en un mes o una vez en 2 meses, o sea, a lo mejor pues en un año pues has tenido... Otra cosa que sucede, por cierto, nota, cuando tú intentas esto, te empiezan a suceder más espontáneas. Te duermes y tal, y de repente tienes una, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor tú ya lo has conseguido estabilizar, has hecho tu práctica, no es muy difícil. Yo creo que lo que más dificulta son los miedos, o no me lo creo, o cosas de estas, pero incluso eso, si lo trabajas, también se va disipando, ¿eh? También se va quitando, ¿no? Se puede superar. Y una vez que tú más o menos ya empiezas a tener la experiencia más o menos estabilizada, ¿no? Que ya sabes que es verdad, ya te ha pasado, has estado fuera, aunque te has vuelto cuando no querías, ha sido muy poquito tiempo, se te ha olvidado parte, ¿no? Porque luego tienes que traer también los recuerdos y tal, ¿no? Pero ya estás en ello, ¿no? Pues tú, si te lo sigues currando, pues lo que va pasando es que a lo mejor no sé qué decir. Pues a lo mejor en un año, pues igual te sucede 15, 20 veces. No cuando te da la gana, ni me apetece y tal, pero sí sucede. Y a lo mejor en ese mismo año, pues a lo mejor has tenido 5 involuntarias, o sea, a lo mejor 22 en total. 17 aposta, has intentado muchas más veces, pero han sido 17 aposta y 5 espontáneas. Es un fenómeno que no le controlas, por lo menos al principio. Así como el que, ¿sabes? Me voy a fumar un cigarro y me lo fumo cuando me da la gana y ya está, no. Pero sí, el fenómeno se va reproduciendo, cada X tiempo, dependiendo de... A ver, más cosas. Cuando
cuando estás en estado onírico, mientras estás durmiendo, ¿has tenido sueños premonitorios? O sea, lo que has contado de ese fascículo es que es una experiencia extracorpórea, claramente, por lo menos para mí, en mi modesta opinión. Pero ahora te pregunto de sueños premonitorios. ¿Recuerdas alguna? Sí, bueno, a ver, ahora no me acuerdo si... Bueno, sí me acuerdo uno, el día que tuvimos el golpe en la autoescuela, ese fue. Pero es que la otra puerta, que también he trabajado un poquillo, que además me parece es mejor para mí, ¿no? Es para el desdoblamiento, es la puerta de los sueños. No, eso a ti se te da muy bien, lo de dormir. Entonces, pues, yo creo que a través del sueño lúcido se produce la experiencia de desdoblamiento muy fácilmente. De hecho, bueno, esto es para hablar, porque ese es otro tema que estoy investigando bastante, el tema de los sueños lúcidos y tal. Y yo eso lo he estado practicando, ¿no? Ahora no lo estoy practicando, dejé de practicarlo porque es que me llevaba muchísimo tiempo. Pero vamos, porque tú tienes que meter lucidez en el sueño, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer para meter lucidez en el sueño es irte acordando cada vez más. Y para acordarte cada vez más, pues tienes que poner voluntad de ello y sobre todo escribirlos. Escribirlos es un mecanismo que no sé qué produce en nuestra mente, en nuestro cerebro, que hace que cada vez te acuerdes más. Y yo llego a acordarme de 4 sueños en la misma noche. Y sí, hay por ahí gente que dice que, bueno, no me acuerdo quién era, pues igual fue Jung o no sé quién, que decía que si a base de acordar, cada vez te vas acordando de más cercanos a la mañana a más cercanos a cuando te dormiste. Que hay un punto, pasa que cuesta llegarle, en el que tú te acuerdas de cuando te dormiste la noche anterior. Eres capaz de ir retrocediendo. Y entonces cuando eso lo haces varias veces, decían, es que no me acuerdo quién era, ¿no? Hola. Sigue. Pues hay por ahí un hombre que se llama Stephen LaBerge, que trabajó bastante esto también lo trabajó Jung, Carl Gustav Jung. Como yo he leído, pues ahora no sé a quién ponerle tanto, ¿no? Pero vamos. Y también hay Luis Silva, del Silva Mind Control, también habla un poco del tema, que no sé dónde lo sacaría, pero bueno, funciona, ¿no? Entonces, pues había ahí no sé quién, que eso yo no lo he probado, ¿no? Que decía, si tú te llegas a acordar de cuándo duermes y lo vas a hacer varias veces, llega un momento que te duermes conscientemente, aunque la psicología y la psiquiatría y los médicos la fisiología del sueño te dicen, no, es que es contradictorio estar dormido con estar consciente. Pues no, eso es lo que creen ellos, porque yo nunca he tenido, no lo han experimentado, ¿no? Pero no. Y entonces esa es una opción para tener sueños lúcidos, que tiene muchas utilidades, mucho interés, y además en la posible desdoblamiento, que mucha gente que intenta practicar esto, hay mucha gente que lo practica y con éxito, ¿no? Pues no conocen el tema del desdoblamiento y por lo tanto no lo aplican para eso. Incluso muchos te cuentan, me han contado, ¿no? Experiencias que son de desdoblamiento, pero ellos ni le ponen ese nombre, ni saben que existe, ni nada, porque dicen, joder, si es que no sé qué, en un sueño lúcido fui a no sé dónde y vi y efectivamente estaba allí, ¿no? Y entonces le atribuyen explicaciones las que sean, ¿no? Y es como, es que todos los sueños son más enigmáticos de lo que parece y tal. Pero no dicen, es que eso ha sido algo que se conoce entre las tradiciones como desdoblamiento astral, ¿no? Bueno, en caso... Alex, sí. Perdóname, es que ahora estoy recordando para que no se me pase. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño premonitorio y un déjà vu? Vale, bueno, voy a eso. Como yo estuve trabajando el tema de los sueños y no conseguí algún pequeño atisbo de sueño lúcido, pero no conseguí el desdoblamiento, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Pero volvería a practicarlo otra vez. Nota, lo dejé porque es que llegó un momento que te acuerdas tanto y tanto detalle, y cuanto más pones, más te acuerdas. Que a veces me tiraba 1 hora escribiendo por la mañana. Y eso desgasta, imagino, psicológicamente. 1 hora y media. No desgasta nada, pero joder. ¿No? Si me tengo que levantar 1 hora y media antes de, si entras a trabajar a las 9 y te levantas a las 7 y media y me tengo que levantar a las 6 para escribir los sueños, pues... No, pero me refiero que psicológicamente la cabeza trabajando constantemente me voy a dormir, pero internamente decir, es que tengo que recordar que luego cuando me levante, si salgo de casa a las 8 de la mañana, me tengo que levantar a las 6 para escribir 1 hora y media esto y media hora para preparar. Me refiero que psicológicamente no desgastaba nada para ti. Hacerlo no. Lo que me... la constancia me refiero. No, No escribir que te cueste.
Al contrario, porque te refuerza la voluntad. Con más energía, ¿no? Lo que pasa es que, pero no porque eso me diese más energía, sino por la disciplina, la voluntad, ¿no? Que es muy, muy importante de cultivar, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que era demasiado tiempo. Y bueno, ya desde cuando me empecé, que eso era cuando trabajaba en Gas Natural, ¿no? Que más o menos tenía una hora más o menos. Luego ya me metí en el tema este del profe de autoescuela y no sé qué, ¿no? Que los horarios son ahí un desparrame y entonces era mucho más complicado. Porque es que, ¿sabes? 1 hora y media y claro, si te levantas antes y no has dormido bien, es que luego estás por ahí a lo mejor por la noche ya tarde cansado con uno que no tiene ni puta idea en el coche. Ya. Y tú estás ahí medio al helado, ¿no? Y entonces lo vas dejando y lo tengo que retomar y bueno, pasa bastante tiempo, pero yo pienso retomarlo, ¿vale? A ver cómo me puedo organizar, ¿no? Y entonces cuando empiezas a acordarte de tantos sueños, empiezas a ver muchas cosas que suceden en los sueños. Empiezas a comprender que efectivamente muchas de las cosas que decía Freud podían tener verdad, no todo. Tienes sueños premonitorios. Casi todos los que he hablado yo que han intentado practicar el sueño consciente, ¿no? Pues se encuentran con que tienen sueños premonitorios, que seguramente los tenemos todos normalmente, pero no te acuerdas. Pero cuando empiezas a acordarte de muchos, de vez en cuando te suceden. Y casi siempre son muy relevantes, son chorradas, pero que al día siguiente pasan. Pero algunas veces son más elaborados. Yo tuve 2 o 3, por lo menos, que, joder, al día siguiente, pues era, vamos, si no era lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos vivido tipo de sueño premonitorio inconscientemente. Yo creo que sí. Y quería la comparativa porque no sé explicarlo ahora mismo. Para ti, ¿qué comparativa tiene lo que te mencionaba antes, la última pregunta, entre un sueño premonitorio y un déjà vu? Vale, a eso voy. Yo los he tenido, los sueños premonitorios, y creo que los puede tener cualquiera que practique esto. Porque creo que nos pasa a todos, un poco más, un poco menos, de vez en cuando. No suelen ser grandes cosas, hola, no sé qué, ¿no? Sino cosas cercanas del día siguiente y tal, pero que te pasen, joder. A veces son que dices, bueno, se parece a lo que soñó, pero otras veces son calcadas y dices, hostia, ¿qué hay detrás de todo esto, no? Bueno, sí, eso es otro rollo, ¿no? Y el déjà vu también he tenido la experiencia, cuando vas recordando los sueños, te das cuenta de que va el déjà vu. El déjà vu es que en tus sueños aparecen elementos pues, de tu vida cotidiana. Entonces tú sueñas que vas por ahí al lado de la plaza de las ventas y no sé qué, ¿no? Al mediodía, en un sueño. Y luego ya pues pasa el sueño a que, no sé, te vas en un submarino por la M30, ¿no? O sea, y si en un tiempo breve pasas por la plaza de las ventas a 1 hora que coincide un poco la luz con lo que tú has soñado, y dices, hostias, esto ya lo he vivido yo. Sí, claro que lo has vivido en sueños, porque cuando no te acuerdas del sueño no sabes de dónde viene, pero viene de ahí. Cuando te acuerdas de los sueños te das cuenta que viene de ahí. Entonces, no, que a lo mejor dicen, no, es que también puede ser teoría de la reencarnación y tal, ¿no? En algún caso, pues no lo descarto, porque yo sí que creo en la teoría de la reencarnación, ¿no? Después, pues, todo esto del viaje astral y todo esto te lleva a la reencarnación y luego, pues es que por otro lado hay un montón de investigaciones de gente que ni sabe lo que es el desdoblamiento ni nada de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, son 2 fenómenos coincidentes para mí, ¿no? Igual que las experiencias cercanas a la muerte es un tercer fenómeno y los 3 son lo mismo, es el mismo rollo. Sí. Entonces, yo no descarto que algún caso he oído de alguna persona que dice, hostia, esto no me suena a sueño, ¿no? Pero la mayor parte de los déjà vu vienen de los sueños, que tú en el sueño has tenido un sueño, has vivido algo parecido y luego, como se te ha olvidado el sueño, lo ves y te recuerda. Pero ya está, ¿no? Y bueno, cuando tú vas ahí apuntando el diario de sueños y no hablas de los sueños como suele hablar pues los psicólogos, ¿no? Que yo, bueno, ya sabes que estoy haciendo la carrera de psicología y tal, pero vamos, que tienen teorías interesantes, los médicos tienen cositas interesantes y tal y cual, ¿no? Pero al final ellos no se acuerdan de los sueños, entonces les falta eso, ¿no? Y claro, cuando tú te empiezas ahí a acordar de los sueños, te empiezas a dar cuenta de que hay sueños premonitorios, de que hay sueños que dices, hostia, estos simbólicos. Me acuerdo de unos sueños que tuve yo de una vez que tenía una preocupación. Estaba ahí con mucha ansiedad, ¿no? Y entonces soñaba de vez en cuando con un vampiro
que era además el conde Drácula de los cómics de Marvel. Y, bueno, y me aterrorizaba que te cagas, ¿no? Además era, bueno, yo qué sé, el sueño era, ¿sabes? Coger la mente. No sé nada, me coge esto, yo pues salía huyendo, no sé qué. Me acuerdo uno que no sé qué coño pasa, que me había enganchado, el muy cabrón, con perdón. Habla bien, que esto es esto no es ni programa ni nada. Esta charla coloquio es seria y rigurosa, así que habla bien. Cago en la leche. Tuve un sueño que estaba así como atado de pies y manos, ¿no? No sé cómo me había atado el tipo este, ¿no? Yo, bueno, con un terror que te cae. Y me muerde la garganta, ¿no? Y pone un cubo ahí y me empieza a desangrar en el cubo. Bueno, y ya me despierto ahí todo. Bueno, pues, no sé, empecé ya como a enfrentarme un poco a esta situación de ansiedad que tenía, ¿no? Y en el sueño, paralelamente, luego me di cuenta, digo, coño, el bicho este era un símbolo de este problema, ¿no? Porque según me iba ya, dejé de tener esa actitud de, ay, qué miedo, huyo y ya está, ¿no? No en el sueño, sino en la vida real, quiero decir, ¿no? Pues en el sueño empecé como a enfrentarme, a plantarle cara y tal, ¿no? Y me acuerdo que la última vez que soñé con él, saqué una espada y dije, te vas a cagar, hijo. Bueno, malote. Y me lancé y salió corriendo, también muy simbólico, se bajó por unas escaleras corriendo, que entraban ahí como una especie de sótano, rompiendo las barandillas para entorpecerme, porque iba a cortarle por dos, ¿no? Y se metió ahí en oscuro, una especie de símbolo de que me entierro en el subconsciente y me quedo aquí acojonado porque ya no puedo contigo, ¿no? Y coincidió cuando estaba superando esa situación y eso es que no voy a tener más ansiedad por ese tema. Pero me parece muy interesante lo que estás diciendo porque es como la vida real. Yo creo que ese sueño que tú tuviste una cadena. Es un sueño, quiero incluir la palabra miedo. No es mejor miedo que el enfrentarte al miedo. De esa manera es como te la quitas. Y mira, tú de esa manera pues dejaste de sufrir con ese sueño. Sí, fue más. Y bueno, pues ahí te muestra un poco el carácter simbólico. Claro. Luego, pues muchas de las cosas que dice Freud también, las que dice Jung también te aparecen. Cuando tú empiezas a hacer el diario de sueños, que tiene muchos sueños, y dices, coño, es lo que dice este, lo que dice el otro. Experiencias extracorpóreas, pues también. Yo no las he tenido, pero... Y luego déjà vu, premoniciones. Eso aparece en los sueños, todo eso. Tienen un poco de razón todos. Tienen un poco de razón todos. A ver, otra temática, porque es que hay miles, es lo bonito del misterio, que es que hay miles de temáticas a sacar, a tratar. Por ejemplo, los desplazamientos de objetos. Bueno, la gente que controla siempre dice la palabra telequinesis, pero a mí me gusta explicarlo, ¿vale? Porque a mí me gustaría que me lo expliquen así. Telequinesis igual a desplazamientos de objetos. Eso para ti, ¿lo has vivido? ¿Has visto a alguien que lo realice? Sí, lo he visto realizar a Mónica Nieto. Y luego otra vez, que fue ahí en un congreso que estuve en Valencia, se hizo un tipo, dijo, bueno, la experiencia que hacía Uri Geller de doblar las cucharillas y no sé qué, ¿no? Bueno, has dicho Uri Geller, ¿no? Uri Geller. De la experiencia esa, él decía este hombre, es porque hay mucha gente que son psíquicos latentes, ¿no? Y entonces pues él lo dice por la tele y aparece gente diciendo, a mí se me ha doblado, pero no es por Uri Geller, es porque él tenía las capacidades, ¿no? Y entonces hizo allí esa experiencia en el congreso, repartió cucharillas por ahí a todo Dios, ¿no? A mí no se me dobló, pero hubo un montón de gente que se lo dobló. Pues casi a lo mejor un 5 o un 6%. Claro. Es que, perdona el breve inciso, es que yo creo que esto es lo mismo que la sensitividad. Todos nacemos con ello, pero unos saben trabajar mejor ese don y otros pues no son ni conscientes de que lo tienen. Y en esa sala, el ejemplo que estás dando con el tema de la cuchara, me parece que es interesante incluirlo. Continúa. Sí, porque es que además, claro, como fue más o menos, era muy grande la conferencia. Sí, no, de gente, quiero decir que era la sala era muy grande, ¿no? Por lo tanto había mucha gente, ¿no? Entonces, no sé si un 5% así, que a lo mejor fueron pues 30 personas o algo así, ¿no? O 20, yo qué sé. Claro,
si es uno, dice, va, este es un flipado que se lo ha inventado, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Claro. Pero 30, sí. No. Y ahí, mira, a mí se me ha doblado y tal. Y entonces eso pues le da cierta carta de credibilidad, ¿no? Y luego, bueno, se lo he visto hacer a Mónica Nieto en un congreso de don Germán de Argumosa y Valdés. ¡Qué envidia me das, Capullín! ¡Qué envidia! De los envidia sana. Uno de los mejores congresos que he estado en mi vida, o sea, una pasada. Bueno, pero para que quede claro que yo estoy hablando con un muy buen amigo y no es un vendehumos como yo suelo llamar, o un fantasma. ¿Dónde fue? ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿Cuándo? Madre mía, yo qué sé. Ya te he dicho que eres de muy antaño, entonces ahora vas a dar datos para demostrarlo. Pero las experiencias que tú has vivido, y fíjate, y me da cierta envidia sana y me alegro mucho por ti, y ahí se muestran los conocimientos. Es que estás hablando de épocas de don Fernando Jiménez del Oso, en paz descanse. Has mencionado a don Germán de Argumosa y Valdés. Has estado en una conferencia. Es que, igual que yo ahora en la actualidad, que creo que soy bastante más joven que tú, para mí mis máximos referentes son don Santiago Vázquez y Pedro Amorós, don Pedro Amorós. Pero tú estás hablando de años que fueron los creadores, los iniciadores de la parapsicología en este maravilloso país. Sí. Bueno, vamos, son dos personajes, Fernando Jiménez del Oso y Germán de Argumosa, para mí, que además los he conocido, bueno, una pasada. Incluyendo a don Sinesio Darnell, por supuesto. Sí, pero ese no le conocí. Sin menospreciar a todos los demás, claro está. Claro. Yo, vamos, no, por supuesto, ha habido gente muy importante. Pero bueno, estos dos eran una pasada, fueron como los creadores, eran gente muy agradable, bueno, sobre todo Fernando Jiménez del Oso, que encima era un tipo muy gracioso, era muy divertido, y él parecía un aspecto así como muy, ¿sabes?, muy serio por la tele y tal, pero era un tío muy cachondo. Siempre en el plano con las ojeras y siempre te creaba mucha seriedad, pero claro, tú puedes hablarlo, que has estado. Era un tipo súper divertido, además que se reía de todo y tenía mucha ironía, se reía de sí mismo un montón, bueno, era un tipo muy, muy, muy majo. Y a mí, para mí es mi favorito. Y luego Germán de Argumosa, que también era una pasada, además a mí me hacía mucha gracia esa actitud que tenía él como de don Pantuflo Zapatilla, el padre de los Zipizape, así como muy serio y engominado y no sé qué, pero luego él se reía de eso, ¿no? Entonces pues era un choque era un tipo majo, pero tú decías, bueno, es así tan engominado, tan no sé qué, que probablemente era de su educación de hace 1000 años, ¿no? Pero él se reía de eso, entonces cuando se empezaba a reír de eso todavía te caía mejor. Pero mira, Alex, pero es que a mí lo que me apasiona de don Germán es que, en paz descanse, vuelvo a repetir, que es que yo sigo a día de hoy viendo vídeos de YouTube, escuchando podcasts de entrevistas que han realizado, incluyendo a don Santiago, que le han hecho muchas entrevistas, pero es que a mí lo que más me fascina de este señor es que con muy pocas personas me pasa, que escucho a don Germán y se ponga a hablar de las psicofonías del infierno, se ponga a hablar de parapsicobiofísica, de parafonía, explicando él los términos, etc., el por qué acuña esos términos. Pero a mí lo que me apasiona es que, hable de lo que hable, es de las únicas, por no decir la única persona que conozco en esta vida, que cuando te tiras 2 horas y media seguidas escuchándole, que ya habían presentadores que, bueno, vamos a tener que terminar, don Germán, pero es de las únicas personas, o la única persona, vuelvo a reiterar, que escuchaba y sigo escuchando, que aunque sean 2 horas y media seguidas de monólogo, vamos a decir, es que me obliga a estar pendiente palabra por palabra, porque te mete, hablo por mí en primera persona, te mete de tal manera ese gran profesor en la temática que está mencionando, que es que no quieres desconectar ni puedes desconectar en ningún momento. Yo me trago 2 horas y media seguidas escuchando al profesor, porque es que siento, igual que te digo, envidia sana porque tú los has conocido en primera persona, cuando escuchas a Santiago Vázquez, es que mi profesor,
Y es que la verdad, es que para mí también es envidia sana, que haya tenido el gran placer, ese gran regalo que le dieron a don Santiago, y vuelvo a repetir, no es peloteo porque me haya hecho el prólogo, de verdad, lo digo de corazón. Envidia sana que se haya cruzado en este sentido con una persona tan sumamente inteligente e interesante todo lo que menciona. Es que es envidia sana, es que lo resumo así. Y eso no es porque sí, ya está, porque se han juntado los astros, como tú has dicho anteriormente. Es que tenía que ser así por algo. Y ahí tenemos que ahí está don Santiago, los conocimientos que tiene, gracias a él el primero, y segundo porque no oía a don Germán, sino que hacía lo que yo humildemente intento hacer, que es escucharle. Es que, bueno, Germán tenía, claro, ya era mayor y tenía una experiencia que te caga. Y él era un tipo de los que atraen la fenomenología, entonces tenía un montón de vivencias que flipas. Se había mezclado con Fassbender, con Tom Cristo, y de ellos había extraído un montón de conocimiento más. Hacía filosofía de la parapsicología, con lo cual tiene unas reflexiones súper interesantes. Los dos primeros congresos internacionales fue él. Estuvo él. Los dos primeros y únicos, creo, me puedo equivocar, pero lo que sí sé es que los dos primeros congresos internacionales estuvo él ahí presente. Sí, era, vamos, entonces pues claro, es un bagaje, una de experiencias, una de reflexiones, además es un lector ávido. Es que claro, cuando ya a lo mejor tenía 70 años, pues es que no acababas de aprender de él, ¿no? Entonces pues claro, sí. Quiero más y bueno, pues ya 3 horas, pues claro, bueno, hasta que ya el cuerpo dice ya me duermo o lo que sea porque no aguanto más, pero quieren más, ¿no? Porque es que claro, no se acaba, ¿no? No se acaba, algún día se acabaría, claro, acabarías de extraer todo el conocimiento que él tiene, pero es que puedes tardar, estoy seguro que con lo que he publicado, ni con lo que cuenta Santiago, ni con el libro que le tengo, ni con las grabaciones de los programas, de La Rosa de los Vientos, que yo Sábana Santa lo nunca he contado. Bueno, ese es de Santiago. Ese creía que estabas hablando de ese. Entonces tienes el que yo también tengo, más allá de los fenómenos paranormales. No, hablo de este, ya como me ha dicho el libro, si sé dónde está casualmente, mira qué raro, voy a enseñarle. Trátelo para acá. Bueno, pues a ver si se encuentra el libro y decir que esto es lo bonito, es compartir conocimientos, y ese es el que tengo yo también, eso es, el mismo. Obrerón era, ¿no? Editorial Obrerón. Sí. Obrerón, sí. Bueno, sí. Bueno, yo hablo así de editoriales, pero yo no tengo ni editorial, soy de Amazon. Así que, pero bueno, está bien mencionarlo para todo aquel que quiera obtener el libro en Amazon, igual que el mío, se puede comprar perfectamente. El que tú tienes ahí ahora mismo que acabas de presentar. Este no es, está escrito por ¿cómo se llama la mujer esta? Pero está basado en textos de él. No, pero lo pone ahí, en la portada creo que lo pone su señora esposa. Es Pilar, es que no me acuerdo cómo se apellida, que también la conozco, no así. No, pero lo tiene que poner en el libro, el apellido también, que lo tengo yo. Bueno. Lo voy a poner por aquí en la bola. Ah, sí, Pilar Ramiro de Pano. Pilar Ramiro, eso es. Sí. Una tipa muy interesante, tampoco la conozco demasiado, pero bueno, poco la he conocido. Y este no es de él directamente, pero bueno, aquí están muchas de sus historias y parte de sus textos y todo, ¿no? Otro regalo más que se dejó ahí. Pues sí, entonces pues nada, que es que ni con el libro ni con los programas de La Rosa de los Vientos, que yo tengo grabados un montón todavía, un montón, que lo grababa. Repítelo porque se ha trabado, yo juraría. Repite lo que has dicho, La Rosa de los Vientos, creo que ibas a mencionar. Digo que ni con el libro, ni lo que nos acordamos los que le conocimos, que tampoco yo le conocí mucho, pero un poco, ¿no? Ni con lo que cuenta Santiago, ni con las grabaciones de La Rosa de los Vientos, que decía que yo tengo todavía muchas, que yo lo grababa y tengo un montón de ellas todavía en cinta. Con todo eso,
no se agota lo que tenía por ahí para haber dado. Podía haber dado más. No he tenido tiempo, no sé, o yo qué sé, o ya estaba mayor, o en fin. También es que muchas veces él se guardaba cosas, no sé, tenía como una especie de, no lo digo, no sé por qué, ¿no? Porque hombre, es que los grandes investigadores y los humildes experimentadores somos muy suyos, muy nosotros. Yo creo que somos así todos, te incluyo y me incluyo en ese sentido. Pero bueno, que te he dicho antes que a demostrar que decimos la verdad. Que ¿dónde fue esa conferencia? Donde la prueba de la cuchara. No, congreso. Fue congreso, perdón. Fin de semana o dos y fue una pasada. Allí todo lo que por ejemplo, allí contó cosas, o estuvo mostrando fotos y cosas que le habían pasado en Belmed que no había contado nunca. Yo dije, Belmed de la Moraleda. Y dije, ¿por qué no lo habrá contado nunca, no? De vez en cuando se guardaba cosas y yo todavía explica un poco, porque yo siempre me pongo en la parte de las personas que quieran meterse un poquito en el mundillo de la parapsicología, parapsicobiofísica. Explícalo un poquillo. Estamos hablando de Belmed de la Moraleda. El suceso que existió único mundialmente, que son esas teleplastias, como las determinó don Germán de Argumos y Valdés, que fue las caras de Belmed, en Belmed de la Moraleda, Jaén. Sí, porque Germán estuvo allí investigando y bueno, hizo cosas bastante interesantes, pero bueno, mejor no nos metemos por ahí porque entonces no acabamos nunca. Y eso por otro. Y bueno, pues allí contó cosas, dijo, esto no lo he contado nunca en ese congreso. Y estas fotos no las he mostrado nunca, estuvo montando allí unas fotos, que luego alguna más posteriormente sí que ha salido. Y bueno, pues eso, a veces había cosas que se las guardaba, yo no sé por qué, ¿no? A lo mejor porque le daban mucha caña, porque le daban caña que te cagas. ¿Sí? Sí. Y bueno, y de un sitio de los que más caña le daban era la Sociedad Española de Parapsicología. Sí. Cuando él fue el impulsor, el que trajo en España la parafonía, la parapsicología, parapsicobiofísica. Qué bueno. Sí, así es el hombre, si es que está claro. Entonces, bueno, todo el tema este de Germán y la Sociedad Española de Parapsicología es para otro vídeo de estos. Lo que pasó por aquí, tenemos, mira, Hans Bender, que antes lo has mencionado tú también, estuvo junto con él en Belmed de la Moraleda investigando el fenómeno. Sí. Bueno, pues capítulo 15. Esto yo no sé cuándo fue. Hace muchísimo. Principio de los 90, finales de los 80. ¿Sí? Fíjate. En el Mercado Maravillas, que tiene una especie de salón de actos arriba, no sé ni siquiera si existe ya, está al lado de Cuatro Caminos. Subes por Bravo Murillo como 100 metros o así, y ahí está el Mercado Maravillas. Bueno, estaba, porque como están cerrando todos los mercados, igual ya ni hay mercado siquiera, ¿no? Y ahí arriba tenía un salón de actos y allí hizo el congreso. Que no sé qué pintaba ahí un salón de actos, así bastante humilde el sitio y tal y cual, pero era amplio y tal. Bueno, nosotros el Bar Valladolid fue encima de un bar, en un restaurante, pero ahí estaba dos chavalillos de Misterios Dagian, Guillermo López Reyes y Daniel Barrios, junto con don Santiago Vázquez, que eso no se me puede olvidar en la vida. Pues, bueno, yo lo digo esto porque digo, bueno, no era un gran sitio ni nada, ¿no? Pero lo que estuvo contando allí, las investigaciones testimoniales, eso era una pasada. Con Mónica Nieto. A raíz de ahí conocí yo a Mónica Nieto y luego tuve alguna experiencia privada con ella. Sí. También una pasada. Los estudios que había hecho el doctor Bonavida, catedrático de física, especializado en sonido, ¿no? Con psicofonías, con los doblajes de Mónica Nieto, que no dejaban lugar a dudas, con microscopios electrónicos. Bueno, una pasada que te cagas, que luego van diciendo que es que no hay pruebas. No. Y el doctor Bonavida, ¿qué decía? Bueno, yo es que esto me llamaba la atención y ya pues conocí a Germán y me fue ahí a Germancito. No decía así, pero porque él era mayor, ¿no? Era mayor, Bonavida era mayor. Metiéndole en el lío. Y entonces pues me llamó hizo sí, empecé un poquillo a investigar, me dio psicofonía y entonces te empieza a contar y bueno, pruebas irrefutables. Y allí con fotos de microscopía electrónica de los doblajes de Mónica Nieto. Decía, esto no se puede hacer, esto es imposible.
Y entonces, pues, y él decía, bueno, ya me he puesto así un poquito más en esto, porque claro, ya me fue picando Germán y dije, aquí hay algo, y empecé a investigar y dije, ostras, que sí, que aquí hay algo. Y ahora me dedico a ello, ¿no? Porque, entre otras cosas, decía, porque estoy jubilado. Porque si me pongo a decir esto cuando estoy en activo en la universidad, pues me comen con patatas. Qué pena. Qué pena, y es la triste realidad. Es así, que luego, pues no, ¿sabes? Van de que, digamos, los que son de esa ideología científico, materialista, positivista, que tiene sus puntos, es una mierda todo, ¿no? Pero tienen también unos rollos y hay un talibanismo de la ciencia a veces que flipas. Y sobre todo en las instituciones. Sobre todo en las instituciones, centros de investigación, universidades y tal. Y hay un profesor que era catedrático de física y, bueno, un especialista en España, y yo no sé si incluso fuera de España, ¿no? Precisamente en sonido, y decía que eso que era irrefutable, ¿no? Pero eso no. Y entonces, claro, yo asistí a aquello y yo he tenido ya fenómenos, ¿no? Estos que he contado y algún otro y tal, ¿no? Y vamos, que está claro. Que está claro. Ahí ya. Fue la confirmación ya de la alternativa, por supuesto. Unos ponentes, un nivelazo, y claro, Germán dio varias y por un nivelazo, enseñando allí unas fotos de Belmes que decía, pues ¿esto qué? Me dice, mira, estoy haciendo unas pruebas, se grabaron unas psicofonías y tal, y tenía aquí el micro, no sé si yo lo vi allí, no sé si lo he vuelto a enseñar. Dice, lo tenía tapado con papel albal por el tema de las ondas electromagnéticas y por aislar un poquito más del sonido y tal igual, ¿no? Y dice, entonces hay una psicofonía, no me acuerdo qué es lo que decía, ¿no? Pero, ¿Se puede saber de cuáles estás hablando? ¿La Pava, el Pelao, que son las más famosas, o la cara del Guardia Civil, que supuestamente podrían ser el padre de doña María Gómez Cámara, en paz descanse? ¿De cuál? Ya, podría ser. No. Era una sesión psicofónica que había hecho en la casa, no encima de la mesa, yo qué sé. Una sesión psicofónica, has dicho, vale. Psicofónica. Entonces, pues le había puesto alrededor del micro, tenía un micro allí, ¿no? ¿Sí? Había puesto el micro envuelto en papel albal. Para aislar un poco, plan jaula Faraday, así un poquito para tirar de andar por casa, ¿no? Sí. Y bueno, para aislar un poquito sonoramente y tal, ¿no? Aunque él decía, y creo que tiene razón, decía, bueno, esto, si lo pones en la cámara anecoica, pues vale, ¿no? Pero que aunque no lo pongas en la cámara anecoica, lo que sale ahí no se explica. ¿Qué es una cámara anecoica? Sí, una cámara que tiene una estructura por dentro, así como con láminas, historias, para que está aislada de sonido y luego dentro esas láminas y tal eviten que si hay algún movimiento, algún mínimo sonido, pues que no haya eco, que no rebote, lo absorben las paredes. Entonces no hay un silencio total y absoluto, porque es imposible conseguir el silencio total y absoluto, aunque sea algo de sonido ahí por el movimiento que se llama browniano de las partículas del gas, ¿no? Aunque nosotros no lo digamos. Pero que quede en el intento al menos. Sí. Vamos, que queda reducido enormemente, ¿no? Eso es. Y si se graba algo, que normalmente se pueden grabar cosas, aunque más bajo, normalmente, que si no hay cámara anecoica. Claro, el nivel de sonido que tiene, aunque sea bajo, es muy superior al que existe dentro de la cámara. Claro. Entonces, pues ya, ¿dónde viene eso? ¿Dónde viene esa energía? ¿Dónde viene ese sonido? Sí. Investigaciones que se han hecho, luego se dice que no, si es que esto no hay investigaciones serias o científicas. Pues vale, si tú lo dices. Pero las hay, y unas cuantas, ¿vale? Escúchame, Alex, ibas a contar algo más del Congreso, ¿verdad? Sí, la foto esa. Pues, vale, escúchame, te voy a cortar un momento, porque sabía yo que tú y yo nos íbamos a enrollar y quiero un tope de 2 horas, voy a cortar y volvemos a hacer otro vídeo, ¿vale? Y continuamos. Venga, vale. un momento y ya hacemos la parte 2, porque sé que de los amigos que quiero invitar, tú y yo íbamos a hacer una parte 2 obligatoria. Venga, un momento, ¿vale? Cuelgo. Vale.